Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 37. Partido de entrenamiento. Las pistolas de Revi y la flecha de la ballesta de Andreana se dispararon casi al mismo tiempo. Aunque las flechas de ballesta no tenían el mismo impacto que las balas de Originium impulsadas por pólvora, Andreana tenía una corazonada. Si no disparaba ahora, tal vez no tendría otra oportunidad. Tenían números. Tenían compañeros de equipo. No me menosprecies. Cutter levantó su escudo antidisturbios justo a tiempo. La bala rebotó contra el metal con un sonido agudo, y ella gruñó por la fuerza. Lo había detenido, pero por poco. Y eso era preocupante. Cutter había bloqueado balas de Originium a toda velocidad en el campo de batalla antes, pero hoy, incluso una bala de entrenamiento de goma casi la había hecho retroceder. Grandes reflejos del defensor, pero el ángulo no era el adecuado. Revi habló con calma mientras esquivaba los siguientes dos rayos de Andreana con un mínimo esfuerzo. Si fuera yo, no lo bloquearía de frente. ¿Quieres inclinar el escudo unos 60 grados, para que la bala rebote? En cuanto al francotirador, ¿eh? De repente, una perturbación en la energía artística ambiental captó su atención. Revi detuvo inmediatamente sus comentarios y se hizo a un lado. Una fracción de segundo después, una pequeña explosión mágica estalló en el lugar donde acababa de estar parado. No fue un mal ataque sorpresa. Casi lo fallo. ¿Eran tus artes, no? Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Stewart, el hechicero, supo en el momento en que su ataque falló que estaba perdido. Pero antes de que pudiera reaccionar, una voz fría susurró justo detrás de él, y algo duro le presionó la espalda. Tu sincronización fue buena, pero esto no funcionaría en una pelea real. No eres un francotirador profesional. Tu tiempo de lanzamiento es demasiado largo. No importa lo bien que te escondas, en cuanto actives las artes, quedarás expuesto. Antes de que Stewart pudiera siquiera girar la cabeza, Revi le cortó la nuca, dejándolo inconsciente al instante. Mayordomo. Ansel, el médico del equipo, gritó instintivamente. Pero Doberman, con calma, le puso una mano en el hombro. No te preocupes. Revi no usó demasiada fuerza. Solo está inconsciente. Se levantará enseguida. Pero aún así, lo aceptes o no, la diferencia de fuerza entre tu equipo y Revi hace que esta sea una batalla completamente desigual. Incluso con superioridad numérica, Stewart fue derrotado fácilmente. La mirada de Doberman se volvió más aguda. Si te enfrentas a esto esperando ganar, no aprenderás nada. Pero si lo tomas como una oportunidad para ganar experiencia al enfrentarte a un oponente poderoso, entonces esta lección será invaluable. En ese momento, solo dos miembros del equipo A4 todavía estaban en pie. Cuando Stewart fue noqueada, Cutter rompió la formación para intentar ayudarla, dejándose completamente expuesta. Revi aprovechó la oportunidad para noquearla con un movimiento rápido. Ahora, Melanta estaba frente a una Andreana visiblemente nerviosa, protegiendo a su última compañera de equipo. A pesar de tener menos defensa que Cutter, Melanta era más resistente que Andreana. Así que, cuando Cutter cayó, Melanta asumió la responsabilidad de ser el último muro de defensa. Ella sacó su ar. Parecía una katana, pero más recta, casi como un sable de un solo filo. Única y refinada. Interesante, y Revi salió de las sombras, intrigado por la espada. Zumbido. Bang. Andreana, presa del pánico, disparó su último rayo. Perdiste la calma, francotirador. Eso es malo. Revi suspiró. Solo tenías 20 virotes, y ese era el último. No queda nada en tu carcaj. Estás fuera. Te dejaré retirarte por tu cuenta. No te perseguiré. Andreana se llevó la mano a la espalda, pero la encontró vacía. Se le encogió el corazón. Melanta y lo siento. Está bien, Andreana. No voy a avergonzar al equipo A4. La respuesta de Melanta fue su espada. La tímida y ruborizada chica del almuerzo había desaparecido, reemplazada por una espadachina segura de sí misma. El fuego en sus ojos sorprendió incluso a Revi. No mucha gente usa una espada tachi adecuada y este tipo de arma ya era poco común a finales de la dinastía Tanenian. Mi maestro era Deian. Aprendí un poco de él. Veo, y Revi sintió con genuino respeto. Modesta, pero no tímida. Orgullosa, pero no arrogante. Tenía la serena dignidad de una guerrera Ian. Entonces ven. En el momento en que gritó, su espada cortó el aire en un arco plateado dirigido a Revi. No se contenía, porque no podía.
Sabía que no duraría más que los demás si lo hacía. Ya basta. Antes de que su espada pudiera impactar, una voz profunda y retumbante resonó por el campo de entrenamiento. Su espada se detuvo a menos de 10 centímetros del cuello de Revy. Los ojos de Revy se dirigieron hacia la alta figura con gafas de sol que ahora estaba parada en la entrada. ¿Todavía te encanta hacer el tonto, Revy? Ni siquiera te diste por vencida. ¿Sabías que estuve aquí todo el tiempo? Ve, aunque no lo hubieras cancelado, tenía una forma de esquivar. Sabes que siempre tengo cuidado con mis golpes. Cuidado. Tú. Eres un temerario, maldito borde. Los dos hombres se miraron a los ojos y luego estallaron en carcajadas, dejando al equipo A4 completamente confundido. Comentario cero comentario. Votar capítulo 38. Revy contra Ace. Revy examinó a Ace de arriba a abajo, con su martillo de guerra y su escudo en la mano. ¿Qué es esto? ¿Te pica? ¿Quieres dar una vuelta? Claro que sí. Hace tiempo que no estiro bien los músculos. El hombre de las gafas de sol sonrió. Acosar a los aprendices no es divertido. Venga, juguemos un partido de verdad. Seguro. Revy arrojó a un lado su pistola de producción en masa con indiferencia. Sin siquiera hacer alarde, dio un paso adelante y al instante apareció a 20 metros junto a un paquete largo y rectangular. Lo abrió y sacó una elegante hoja corta rectangular blanca como la nieve. Princesa de las nieves, Ace se puso serio. Mira, mi escudo es nuevo. Por favor, no dejes que Vulcan me regañe otra vez. Tranquilo. Seré amable contigo. Con su mano izquierda sujetando la vaina, Revy usó su derecha para sacar la espada blanca como la nieve y sin protección, parecida a un tachi. Esa chica, Melanta, tenía buen empuje, pero sus ángulos y trayectoria eran erróneos. Déjame mostrarte cómo se hace. El siguiente momento Revy desapareció. O mejor dicho, se movió tan rápido que el ojo humano no podía seguirlo. Para el equipo A4 que observaba desde el margen, Revy desapareció, dejando solo un arco blanco cegador de una espada que se estrellaba una y otra vez contra el escudo de Ace. Y Ace, frente a ese huracán de cortes, se mantuvo firme, inquebrantable. Esto es lo que los verdaderos operadores de élite pueden hacer, Andreana no pudo evitar murmurar con asombro. Hasta ahora, no tenía idea de cuán grande era la brecha que los separaba de un verdadero experto. Melanta, Cutter y Stewart no dijeron nada. Sus ojos estaban fijos en el deslumbrante espectáculo que tenían ante ellos. En efecto. Doberman asintió. Y por lo que sé de Ace, esto no es ni la mitad de su fuerza. Eso significa que Revy tampoco está dando lo mejor de sí. Observa con atención. Lo que estás viendo ahora es cómo se ve realmente la batalla entre las verdaderas élites. De regreso al campo, Revy desató 8 golpes consecutivos, cada uno con formas de espada distintas, cortes, tajos, barridos y estocadas, todo en un abrir y cerrar de ojos. Melanta, experta en esgrima, también podía detectar movimientos más sutiles como golpes, puñaladas, paradas y giros, técnicas tradicionales de las antiguas artes marciales de Ian. La presión aumentó. Ace apenas pudo contraatacar. Su mano izquierda, que antes blandía ese enorme martillo de guerra, ahora permanecía inmóvil. Dependía completamente de su escudo para bloquear los implacables cortes. La espada de Revy llenó el aire, limitando el espacio de Ace a un radio de 3 metros. Cada vez que Ace intentaba reposicionarse, un golpe lo obligaba a retroceder. ¡Qué velocidad, qué habilidad tan aterradora! Melanta se quedó sin palabras. Ni siquiera mi maestro, probablemente era tan fuerte como Revy, pero Ace no tenía opciones. Por supuesto que no. Justo cuando la ofensiva de Revy flaqueó ligeramente, el martillo de guerra de Ace, que llevaba mucho tiempo inactivo, se movió. Auge. Como un trueno que cae, el martillo avanzó con una fuerza devastadora. No sonó solo como un trueno. Cuando el martillo cayó, un rayo literal explotó entre ellos, sacudiendo el campo e interrumpiendo brevemente el aura de la espada de Revy. Este era el arte originium de Ace. Refuerzo de trueno, que potenciaba sus golpes y defensa con poder eléctrico. Fue este poder lo que permitió a Ace resistir incluso un disparo del cañón principal de una ciudad barco cuando estaba completamente defendiendo. Ante tal fuerza, Revy tuvo que retirarse. Maldita sea, qué potencia de fuego. Jadeó Ace, con el escudo visiblemente dañado. Con razón Logos parecía haber visto un fantasma cuando supo que habías recuperado a la princesa de las nieves. Si no hubiera esquivado lo suficientemente rápido, tu martillo también me habría aplastado. Revy envainó su espada con un gesto casual.
Todos esos golpes llamativos de antes. Solo estaba tanteando el terreno. Mira tu escudo. Ni un solo corte profundo. Solo arañazos superficiales. Ja. Ace estrelló su escudo contra el suelo y se rió. Podrías venderle esa historia a alguien más, pero no a mí. Sé quién tenía la sartén por el mango. No estaba peleando en serio, era cierto, pero podía ver que Revi tampoco lo hacía. Revi no había luchado para ganar, sino para desahogarse. Cada golpe era medido y controlado. Y Ace lo sabía y Revi ni siquiera quería ganar. ¿Aún te queda energía, Revi? Yo también tengo algunos trucos. Si estás dispuesto, yo estoy dentro. Ace volvió a levantar su escudo y martillo. Revi levantó lentamente su espada envainada hasta la altura de la cintura. La tensión volvió a crecer y hasta, ya es suficiente, ambos. Paren. Una voz profunda y autoritaria resonó desde el otro lado del campo de entrenamiento. Comentario cero comentario. Votar capítulo 39. El heredero del pasado. ¿Y ahora qué? ¿Planeas demoler el campo de entrenamiento? La expresión de Kelsey estaba lejos de ser complácida mientras miraba a los dos hombres que claramente no se habían contenido en su entrenamiento. Ace, bajo su mirada fulminante, bajó la cabeza torpemente con culpa. Revi, por otro lado, parecía completamente imperturbable, lo que, naturalmente, frustró aún más a Kelsey. Caballeros, me temo que tendrán que buscar otro momento para su combate de entrenamiento, y seamos claros. Cualquier cosa que rompan durante estos pequeños duelos, la pagarán con creces. Luego se volvió hacia Revi, con el rostro impasible. En cuanto a ti, Revi, pospon tus obligaciones actuales. Tienes una misión en 2 días. Revi levantó una ceja. ¿Pariente de Lungmen? Sí. El doctor, Amiya y yo nos dirigiremos a Lungmen para hablar sobre una posible cooperación con sus líderes. Necesitaremos un equipo de protección personal. Revi asintió. No fue la confianza lo que la hizo elegirlo, sino el pragmatismo. Sabía que su reputación como ex mensajero de catástrofes tenía peso en Lungmen. Me elegiste por quién era, cuando salvé a Lungmen 2 veces de catástrofes, y tanto la facción legal como la clandestina de la ciudad estaban en deuda conmigo. Exactamente. Contigo cerca, podríamos evitar algunas complicaciones innecesarias. Revi sonrió. Puedo mantener las cosas tranquilas, claro. Pero no cuentes con milagros. Puedo hablar con las pandillas, quizá, pero solo tengo una relación superficial con Wei Yenu. Me encargaré de la seguridad, pero no me meto en tus asuntos. ¿Te parece bien? Kelsey reflexionó brevemente y luego asintió. Bien. Está dentro de nuestras expectativas. Cuidado con Wei. No es alguien a quien quieras enfadar. Si lo haces, no podré ayudarte. Lo mejor que puedo hacer es, vengarte después. Kelsey no respondió de inmediato. Simplemente miró a Revi con extrañeza y luego suspiró. Solo haz tu trabajo como es debido. Después de esta misión, conseguiré la aprobación de Amiya para traer a tu hermanita aquí para que reciba tratamiento. Secuencia de sueños. Un lugar familiar después de varios días, Revi volvió una vez más a ese sueño. El mismo escenario. La misma chica. Todavía de pie en silencio, observándolo. Era como si el tiempo no existiera aquí. Estás aquí. Tali, o Terry, rompió el silencio. Al ver aparecer a Revi, un breve destello de alegría cruzó sus ojos, pero lo disimuló bien. Sí. Revi abrió la boca como para hablar, pero titubeó. Finalmente, preguntó con torpeza. ¿Estás bien? Estoy bien. No tienes que preocuparte por mí, pero gracias por preocuparte. Su humor mejoró visiblemente con su presencia, una leve sonrisa tiró de sus labios. Parece que te estás acostumbrando a venir aquí y verme, ¿eh? Tali, ¿sabes por qué estoy aquí? Dijo Revi en voz baja. Quiero respuestas. De acuerdo. Supongo que te debo una. Ladeó la cabeza ligeramente. Entonces, Revi, ¿qué es lo que más quieres saber? ¿El rey demonio? ¿Tu cuerpo? El propósito de este espacio. Hoy yo. Háblame de ti. Revi respiró hondo. Aún ahora, sigo sin saber quién eres realmente, ni por qué sigo terminando en este lugar. Entonces me temo que te decepcionarás. No soy ella. La decepción de Revi era evidente, aunque intentó ocultarla. Pero y tampoco te equivocas del todo, continuó Tali. Estoy conectada con Teresa. Eso llamó la atención de Revi. Pero antes de responder directamente, piensa en algo, Revi. Cuando Babel se derrumbó y ¿qué dejó Teresa? Revi frunció el ceño ante la pregunta. Dejó atrás sus artes Originium y Amiya las heredó.
Exactamente. Amiya recibió el futuro de Teresa. Tally asintió con voz tranquila. Heredó el rol de líder, las artes del control emocional. Gracias a esa sucesión, Rhodes Island tuvo la oportunidad de progresar. Pero eso no es todo lo que dejó Teresa. ¿Qué más? Kelsey. Reflexionó Revy en voz alta. Kelsey usó el legado de Babel para crear Rhodes Island, heredó las partes inconclusas de la organización, ¿verdad? Sí. Kelsey heredó el presente. La base física. El barco, las finanzas, las redes. Esto dio origen a Rhodes Island Pharmaceuticals. ¿Hay más? Revy inclinó la cabeza, ahora inseguro. Ya sabes la respuesta, Revy. Tally lo miró con expresión ilegible. Existe el futuro, el presente y, naturalmente, debe existir el pasado. Cuando alguien muere, siempre se pierde algo. ¿Y ese algo? Es la memoria. El corazón de Revy comenzó a latir con fuerza. Pero Teresa no se llevó sus recuerdos a la tumba. Se los transmitió a quien más confiaba. Alguien que tenía que estar presente cuando murió, que lo presenció en su totalidad. Los ojos de Revy se abrieron de par en par. Sí. Creo que ya lo sabes. Amiya y Kelsey y tú, Revy. Cada una heredó una parte del legado de Teresa. Futuro, presente y pasado. Entonces Tally levantó lentamente la mano y se señaló a sí misma. Y yo, soy la encarnación de los recuerdos de Teresa, el fragmento que vive en tu mente. Comentario cero comentario. Votar capítulo 40. El pecado y el perdón. Revy respiró profundamente. Finalmente, entendió. Entendió la respuesta a la pregunta que lo había perseguido durante tanto tiempo. ¿Por qué una chica que se parecía exactamente a Teresa siempre aparecía en ese lugar al que a veces podía entrar y a veces no? Porque ese lugar era el rincón de su propia mente, el que se negaba a confrontar. La niña, una construcción de memoria, se había escondido allí, dentro de la misma fuente de su dolor y trauma. Ella había calmado suavemente las heridas emocionales mientras esperaba en silencio el día en que Revy descubriera este lugar por sí mismo. Ese día sería el momento en el que realmente se enfrentaría al pasado que nunca podría soportar enfrentar. A estas alturas y ya ni siquiera sé si debería sorprenderme después de lo que pareció una eternidad de silencio, Revy finalmente habló. O quizás debería decir que soy feliz. Para mí esto es una alegría. Tally dejó escapar un suave suspiro, pero había una leve sonrisa en sus labios. Después de todo, nunca se suponía que yo fuera así. Originalmente, yo estaba destinado a ser nada más que un fragmento de memoria sin sentimientos. Nunca se suponía que heredara la personalidad de Teresa. Esperar, un pensamiento asaltó a Revy y sus ojos se abrieron de par en par. ¿El rey demonio, fue eso también por eso? Los ojos de Tally mostraron un destello de tristeza. Ella negó con la cabeza. Revy, ¿alguna vez has oído hablar de Gore Magala? En lugar de responder directamente, lanzó una pregunta aparentemente no relacionada. ¿Suena como y una criatura mítica? ¿Una leyenda? De hecho, es real. Gore Magala, al igual que los Wendigos, es un linaje ancestral entre los Arcaz, posiblemente incluso más antiguo que los Wendigos. Revy quedó atónito. Cuenta la leyenda que el primer emperador de Casbel poseía el poder del Gore Magala. Al despertar, el portador de este linaje podía enfrentarse a todo un ejército él solo. Pero el precio fue la locura. Aquellos que despertaron la sangre se entregaron a la locura, convirtiéndose en berserkers que masacraron a todo aquel que se les cruzara en el camino hasta la muerte. Y debido a eso, el linaje Gore Magala fue exterminado hace siglos. Solo permaneció como un secreto real, o tema de fantásticos cuentos populares. Siempre pensé que era solo una leyenda, murmuró Revy. No, Revy. Eso no es cierto. El tono de Tally se volvió serio. El linaje Gore Magala no se transmite por reproducción. A lo largo de la historia, su aparición fue aleatoria, pero siempre marcada por un rasgo. Un oligoelemento único en la sangre que transforma las células en cúmulos moleculares volátiles. Esta sustancia transforma la biología interna, tanto la propia como la de los demás. Es lo que da a los Gore Magala su fuerza, y su locura. Son los acabadores de civilizaciones. La encarnación de la calamidad y el castigo divino. Ella hizo una pausa. Y Revy, ese elemento está en tu sangre, en grandes cantidades. Su voz se suavizó. ¿Recuerdas Chernobyl? Fue la única vez en 4 años que no supe qué hacer. Pero sobreviviste, y regresaste sano y salvo. Tú, eres el último Gore Magala. Y el único que despertó y permaneció consciente. Revy se quedó congelado. Las palabras anteriores de Teresa resonaron en su mente.
Los Gore Magala, destructores de la civilización, la calamidad encarnada, sí. Ahora lo recordó. El linaje maldito. La locura y la destrucción. El campo de cristales de Originium en Chernobyl y los soldados infectados empalados que aún vivían en ellos. Y todas esas miradas, fijadas en él. Nunca había perdido el conocimiento. Incluso en ese momento de matanza, ese momento de absoluta locura, estaba completamente despierto. No. No. No es así. Estás mintiendo. Me estás mintiendo. Revi gritó, chilló y aulló de angustia. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que ser yo? Esos rostros. Los recuerdos. Dolor. Pena. Rabia. Culpa. Monstruo. No soy un monstruo. No lo soy. Aléjate, infectado. Bien, me voy. Me voy. ¿Está aquí de nuevo? ¿Por qué siempre le sigue una catástrofe? Solo quería advertirte, eso es todo, si hubieras llegado antes, no habría muerto. Devuélveme a mi hijo. Asesino. Perdóname, por favor, no sigas culpándome, no soy un asesino. No soy un monstruo. Maldita sea, sal de mi cabeza. Deja de mirarme así. No lo entiendes. Se revolvió y gritó, tirándose de su propio cabello y golpeándose la cabeza contra el suelo. Tally corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, tratando de evitar que se lastimara más. Ella no sabía exactamente por qué se derrumbó, pero nadie entendía a Revi mejor que ella. Ella había coexistido dentro de él, como una segunda alma. Había sentido cada alegría y cada tristeza de estos últimos 4 años. Ella sabía, mejor que nadie, que él siempre había llevado una máscara, viviendo día a día con silenciosa desesperación, culpa y confusión. El dolor había sido enterrado profundamente, sellado, hasta hoy. Y hoy, sus palabras habían arrancado esa última máscara. Solo para descubrir que no había ninguna cornisa detrás del acantilado. Solo otro abismo sin fondo. Revi tosió violentamente, jadeando en busca de aire. Intentó ponerse de pie, pero se desplomó nuevamente. Tally lo abrazó con fuerza y su mano acarició suavemente su espalda temblorosa hasta que su respiración se calmó. Yo no soy un monstruo, susurró como un niño, temblando, sus ojos vacíos suplicándole que lo validara o tal vez solo que lo consolara. Tally y Teresa lo sabía. Revi todavía no se había perdonado por verla morir y incapaz de hacer nada. Esa culpa se había convertido en cadenas. Cadenas que no le correspondían llevar. Y entonces, una sensación de calidez se apoderó del corazón de Tally. Ella lo abrazó más fuerte. No eres un monstruo, Revi. Eres Regulus Harvey. Eres un legendario mensajero de catástrofes. Un héroe de Cazdel. Eres mi héroe. Puede que el mundo no haya sido amable contigo. Y quizá también hayas perdido la fe en él. Pero sigues vivo, cargando con mis recuerdos, mi pasado. Por mi egoísmo, has soportado culpas injustas, y crímenes que nunca te pertenecieron. Ella susurró, abrazándolo suavemente. Por favor y perdóname y más importante y perdónate a ti mismo. Aunque no pudiste salvar a Teresa entonces, me diste un futuro, uno donde aún puedo existir, aquí, como la Teresa que te pertenece solo a ti. ¿No es suficiente? Su voz se desvaneció hasta convertirse en un susurro y un aliento cálido le rozó la oreja. Y con eso y la última cuerda tensa en el corazón de Revi se rompió. La presión volcánica estalló y, con una última oleada primaria, el hombre Sarkaz se lanzó hacia adelante y hacia su abrazo. Comentario cero comentario. Votar capítulo 41. Teresa, fin del interludio. El agotamiento de la mente de Revi finalmente se transformó en algo parecido a la locura. Pero esa sensación visceral y espiritual, comparada con cualquier fusión física, era mucho más profunda y real. Por primera vez en 4 años y Revi experimentó una verdadera liberación. Como un niño cansado descansando en los brazos de su madre, soñando un sueño del que nunca quería despertar. La neblina que siguió a la pasión lo invadió, dejándolo en un sueño extraño y pacífico. Por mucho, mucho tiempo, hasta que finalmente abrió los ojos. Frente a él yacía la muchacha dormida. Tally. No. En ese momento, ella se había vuelto completamente una con la figura en la memoria de Revi. Teresa durmió tranquilamente. Sus suaves pestañas revoloteaban suavemente con cada respiración. Aún quedaban leves rastros de lágrimas en sus mejillas, un rastro persistente de la tormenta emocional que acababan de superar. El corazón de Revi tembló. Su memoria estaba intacta. Lo que acababa de ocurrir entre él y esta Teresa, estaba grabado con vívida claridad en su mente.
Extendió una mano temblorosa, queriendo tocar su rostro. Pero la culpa lo inundó. No sabía cómo enfrentar esto, lo que acababan de hacer. Incluso si esto era solo un sueño y incluso si la chica frente a él técnicamente no era la princesa real, ella compartía la personalidad de Teresa, sus recuerdos. No, tal vez era incluso más. Ella era y Teresa reencarnada, en plena memoria y fiel. No me mires así, me pone triste. Fue Teresa quien rompió el silencio. Se incorporó con una mano y con la otra acarició suavemente la mejilla de Revy. Es la primera vez que me tratas con tanta brusquedad, Revy. Desde cierta perspectiva, ni siquiera ella entendía del todo lo que sentía por Remy. Era un recuerdo completo de Teresa, pero con mente propia, alma y 4 años de experiencia compartida con Revy. Entonces, cuando Revy finalmente perdió el control y la tomó como un toro furioso, ella se sorprendió al darse cuenta. Ella también lo deseaba. Ella anhelaba a este hombre. No por los sentimientos que tenía por la difunta princesa, sino por ella misma. Por esta versión de ella que solo existía para él. Ella cedió. Gritó. Se olvidó de todo. Y se disolvió en su abrazo. Después de todo, y este era su espacio privado, un mundo secreto al que ningún extraño podía entrar jamás. Entonces, cuando vio culpa en sus ojos, solo sintió ternura. Ted Tally, y un dedo presionó suavemente sus labios, silenciándolo. Llámame Teresa, si eso es lo que deseas. Ella lo abrazó suavemente. Su toque hizo que el cuerpo de Revy se pusiera rígido. Soy un fragmento de su pasado, una Teresa incompleta. Pero tú, me diste vida. Una forma de existir de nuevo. Así que ya no soy solo su recuerdo. Me he convertido en algo diferente, algo que te pertenece. No sientas que me debes nada. Aunque solo sea un espejismo, por favor, trátame como alguien real, y ámame, Remy. Ella lo miró y le ofreció sus labios. Revy se congeló por menos de un segundo. Luego se derritió en la dulzura. Transición de escena, ¿aún no está despierto? Kelsey frunció el ceño levemente mientras miraba al hombre que todavía dormía profundamente en la cama. Mañana era el día de la reunión con Lundgren, y aún así Revy, desde la noche en que recibió la información, había estado dormido, completamente desconectado del mundo despierto. Sí, doctora Kelsey. A su lado, una joven Ursus entregó un informe. Todos los signos vitales son normales. La concentración de originium en sangre está dentro de los límites de seguridad, de verdad que no sé por qué no despierta. No te preocupes. Gracias, Ayaf. Kelsey la interrumpió y le hizo un gesto para que se fuera. Ve a revisarme el horario quirúrgico de la tarde en la enfermería. Después de que la niña se fue, Kelsey miró a Revy con preocupación. Ella sabía perfectamente que los datos que Ayaf vio habían sido alterados por ella misma. Este tipo de coma inducido por el sueño y podría estar relacionado con esa inusual tasa de fusión de originium dentro de él. Pero si ese es el caso, ¿y por qué sigue vivo? De vuelta en el sueño, ojalá el tiempo se detuviera, y no volviera a moverse nunca más. Teresa murmuró suavemente. Se apoyó cómodamente contra el pecho de Revy. Entonces que no vuelva a despertar, ¿de acuerdo? La voz de Revy había perdido toda su tensión. Parecía genuinamente en paz. Si uno miraba con atención, incluso podría detectar una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Era la primera vez en 4 años que adoptaba esa expresión. No, no puedes hacer eso. Teresa negó con la cabeza suavemente con una sonrisa. Todavía tienes cosas que hacer, ¿verdad? Ella cambió de tema suavemente. Y sobre el linaje Gore Magala, hasta que ese asunto se resuelva por completo, Revy, debes evitar usar tus artes originium tanto como sea posible. A menos que sea una cuestión de vida o muerte. Qué curioso, siempre que alguien dice eso, significa que estamos a punto de encontrarnos con una de esas situaciones. Menuda bandera acabas de poner. HMPH. Boca inteligente. Ella le dio un puñetazo en el pecho juguetonamente. Aún así, prométeme que correrás si puedes. No te hagas el héroe. Está bien. Lo entiendo. Quería decir más. Pero lo único que quedó fue un suspiro silencioso. Él lo sabía y una vez que él se fuera, ella volvería a estar sola. Esperando, interminablemente, en silencio. Y él lo sabía y cuanto mejor viviera, más alegría podría traerle aquí. ¿Nos volveremos a ver? Siempre estaré aquí, esperándote. Cuando quieras, puedes volver a mí. Pero ahora, necesitas despertar. Te necesitan ahí fuera, en el mundo real. Sí. El sueño y tenía que terminar.
Comentario cero comentario. Votar capítulo 42. Arknights. El ciclo de la luz y la oscuridad que viene después. Este interludio fue un pequeño intento experimental. Su función es similar a la de una historia secundaria en un juego, sin una conexión estrecha con los capítulos principales. En este segmento, he explicado principalmente algunas de las relaciones interpersonales de Levi, junto con la situación con respecto a Teresia, que no se había abordado claramente antes, y la razón detrás del estado berserker de Levi en Chernobog. En cuanto a la habilidad previa de Levi, el crecimiento excesivo, se origina esencialmente del virus frenesí de Gore Magala, Shagaru Magala, en cierto sentido. Sin embargo, en cuanto al poder de Gore Magala, estoy considerando no usar sus habilidades tal cual, sino incorporar elementos de diseño inspirados en el virus de luz negra, de Prototype. En cuanto a Teresia, su situación actual no es el final de su historia. Su arco argumental será a largo plazo, así que estén atentos. En cuanto a la historia de Ihafjaya, recibirá un interludio separado después del arco de Lungmen, escrito independientemente de la trama principal. En cuanto a Misa, te prometo que llegará a la isla de Rodas, así que no te preocupes, no la matarán solo porque no tenga una relación romántica con el protagonista. Por último, los nuevos poderes de Levi se están preparando actualmente, así que espérenlos con ansias también. Comentario cero comentario. Votar capítulo 43. Chen Wuijie. Revi se despertó. Naturalmente, esto alarmó de inmediato a Kal'tsit, que estaba cerca. Pero Revi lo ignoró rápidamente, atribuyendo su condición al agotamiento mental de la batalla anterior. Sus sueños, y la presencia de Teresa en su mente, eran secretos que guardaba estrictamente para sí mismo. Especialmente el incidente de ligar en el mundo de los sueños y ausentarse sin permiso. Eran cosas que ni siquiera les contaba a Kal'tsit ni a Amilla. Claro, la excusa era endeble. Por muy cansado que estuviera alguien, era difícil imaginarse durmiendo con algo tan intenso como una descarga eléctrica. Kal'tsit sabía que mentía, lisa y llanamente. Pero como la persona involucrada no estaba dispuesta a hablar, no tenía forma de sacarle la verdad a la fuerza. Entonces, después de un breve recordatorio sobre su próximo viaje a Lungmen, abandonó la enfermería. En cierto modo, Revi le daba más dolores de cabeza que incluso el doctor. Este último, aunque culpable de algo que jamás podría perdonar, ahora era solo un amnésico vagando por la vida, esperando la muerte. Revi, por otro lado, era una fuente de infinitas complicaciones. Aún así, lo bueno fue que, por mucho que causara problemas, también era notablemente bueno resolviéndolos. El tiempo pasó rápido. Un día después, el doctor y Amilla abordaron una aeronave con destino a Lungmen, con Revi a cuestas como su guardaespaldas asignado. Kal'tsit ya había tomado la iniciativa y probablemente ya estaba en plena negociación con Wei Yenwu, la máxima autoridad de Lungmen, ultimando los términos de la asociación. Revi, por su parte, se burló de todo el acuerdo. A su juicio, no era más que un turbio acuerdo clandestino entre Rhodes Island y Lungmen, y Rhodes Island era claramente la parte más débil. El dirigible aterrizó sin problemas en el puerto aéreo del Distrito 5 de Lungmen. Para saludarlos estaba esperando una oficial con el uniforme de la oficina de guardia de Lungmen. Tenía el cabello azul oscuro que le caía por debajo de los hombros, atado en dos coletas bajas. Los cuernos en la cima de la cabeza y una cola ondulante a la espalda revelaban su raza. Dragonkin, un linaje que solía verse solo entre la nobleza y la realeza llanesa. Era raro ver a una chica dragón trabajando como oficial de policía de Lungmen. Pero, por supuesto, Kal'tsit ya les había informado sobre figuras clave de Lungmen antes del viaje, incluida esta misma. Chen Wuijie, capitán de la unidad de inspección especial de la oficina de guardia de Lungmen. En ese momento, Chen se paró frente a dos filas perfectas de oficiales uniformados, actuando como una guardia de honor ceremonial. Justo cuando el grupo dio un paso adelante para registrarse formalmente, una transmisión resonó en el puerto. Atención. Debido a la interferencia de un desastre natural, todos los viajes aéreos dentro de Lungmen están suspendidos. Todos los puntos de acceso a la ciudad en el Distrito 5 cerrarán en 2 horas. Si se descubren personas infectadas no registradas, se insta a los ciudadanos a reportarlas de inmediato al oficial más cercano. La oficina de la guardia realizará arrestos de acuerdo con la ley de manejo de emergencias. Revi frunció el ceño. Los 3 estaban infectados. La transmisión probablemente seguía el protocolo habitual, pero también pudo haber sido una sutil muestra de sutileza para recordarle a Rhodes Island su lugar. Miró a un lado. Como era de esperar, la expresión de Amilla se ensombreció.
El doctor, oculto tras su equipo, no mostró ninguna reacción visible. La reunión de Rhodes Island con la Guardia Civil estaba prevista para las 10. Ahora son las 10:14. La voz de Chen resonó agudamente mientras daba un paso adelante, sin perder tiempo en ponerlos a la defensiva. Llegas 14 minutos tarde. Son 14 minutos de mi tiempo completamente desperdiciados. Si crees que está bien entretenerse mientras otros infectados se cuelan en la ciudad, quizá nos estemos entrometiendo demasiado. Disculpa las molestias. Revino se contuvo. 4 años como mensajero de catástrofes lo habían dejado con una lengua más afilada que la diplomacia cortés de Amilla. Está bien, lo entiendo. Pero ese no es el problema, ¿verdad? Conociendo el verdadero motivo del retraso, Chen cambió de actitud rápidamente. La lista de personal de Rhodes Island para esta visita ha cambiado varias veces. Espero que este tipo de problema no vuelva a ocurrir. Amilla y el doctor se giraron para mirar a Revi, quien, inusualmente, desvió la mirada. Sus patrones de sueño inestables hicieron que su nombre fuera borrado del manifiesto y reemplazado por Ace, solo para que lo revirtieran nuevamente en el último minuto. La tensión se rompió cuando un oficial de Lungmen corrió presa del pánico. Malas noticias, Capitán Chen. Los infectados se están amotinando otra vez. ¿Por qué estás entrando en pánico? Avergonzado por el estallido frente a la isla de Rodas, Chen le gritó al oficial y luego dio órdenes con gran precisión. Escuadrón 1, a sus posiciones. Francotiradores, prepárense. Casi de inmediato, las unidades de la Guardia Nacional entraron en acción. Las armas se alzaron en perfecta coordinación, y el nítido sonido de las armas de fuego al cargarse resonó por todas partes. Amilla observó con una mezcla de admiración y envidia la perfecta ejecución. Revi, mientras tanto, curvó el labio con desdén. ¿Es esto todo? ¿En serio? Después de todo, no solo había visto un ejército real. Había entrenado a uno. La unidad de élite que una vez hizo temblar a las fuerzas rebeldes en Kazbel era un mundo aparte de la oficina de la Guardia de Lungmen. En el mejor de los casos, tal vez sus capas negras podrían soportar una verdadera batalla, si contaban con un número abrumador. Aún así, Revi no era tan estúpido como para provocar un alboroto. Permaneció en silencio mientras Chen ordenaba a sus escuadrones que se encargaran de los disturbios locales. Aparte de ustedes tres, ningún otro miembro del personal de Rhodes Island puede entrar a la ciudad. El resto colaborará con la patrulla fronteriza. PC 11:45:14. Asígnale sus funciones. No quiero incidentes esta noche. Sí, señora. Si ni siquiera puedes con eso, no te confiaré nada más. Será mejor que los operadores de Rhodes Island no me decepcionen. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Revi entrecerró los ojos. El tono de Chen rozaba la hostilidad. Estaba listo para contraatacar, pero Amilla le tiró suavemente de la manga y negó levemente con la cabeza. El jefe había hablado. Revi mordió la lengua. Entonces Chen se giró levemente y su voz, ahora aguda y personal, se dirigió directamente a él. Sé quién eres. Regulus Arbey. Puede que mi superior te tenga en alta estima, pero no me importa tu fama. Si causas problemas en Lungmen, tendrás que rendir cuentas ante mí. ¿Ah? Sonrió Revi. Pues lo espero con ansias. Sus miradas se cruzaron. El desafío en la mirada de Revi se encontró con la advertencia en la de Chen. Las chispas volaron, silenciosamente, peligrosamente. Comentario cero comentario. Votar capítulo 44. En la mesa de negociaciones. Déjame recordarte una vez más. Lungmen será el próximo Chernobog. Todos se quedaron paralizados al oír la voz de Calchit al cruzar la puerta. Normalmente serena y reservada, era raro, casi inimaginable, oír tanta furia en ella. Chen acababa de entrar para anunciar su llegada. Se decía que era un protocolo tradicional Ian, donde en su tierra natal incluso se llevaba una carta de visita formal. Pero Lungmen no era la parte continental Ian, y la isla de Rodas no tenía que pasar por esos trámites. Nunca había conocido al jefe Wei Yenwu, dijo Amilla con vacilación. Revi, cuando trabajabas como mensajero de catástrofes, ¿no tuviste contacto con él? ¿Qué clase de persona es? El viejo Wei, es un hombre difícil de tratar. Revi chasqueó la lengua. Al negociar, ni se te ocurra engañarlo, o acabarás en problemas. ¿Por qué? Digamos que a veces crees que saliste a mano, pero él salió ganando. Y cuando no sufre pérdidas, probablemente estés pagando el precio. Amilla parecía sumido en sus pensamientos. El doctor permaneció en silencio. Su expresión era indescifrable tras las capas de equipo protector.
Todos, el jefe Wei los verá ahora. Chen regresó con una expresión solemne y les hizo un gesto para que entraran. Por favor, tome asiento. Calchit solo me estaba poniendo al tanto de la situación. Era necesario decirlo. Wei Yenwu se comportaba con una autoridad natural. Como líder del Lungmen, su atuendo reflejaba la esencia de un noble Ian, pero fusionado con toques victorianos y precolombinos, fusionando Oriente y Occidente con un refinamiento sutil. Déjame continuar entonces, suspiró Calchit. La red de inteligencia del Lungmen recopila a diario una gran cantidad de datos sobre el movimiento Reunión. Supongo que han estado siguiendo de cerca los acontecimientos en Chernobyl, pero, siendo sinceros, aún les falta información crucial. Reunión no se detendrá con protocolos básicos de cuarentena, y ciertamente no harán fila para una inspección. Sin la ayuda de Rhodes Island, Lungmen sufrirá grandes pérdidas en el próximo conflicto. Permítame intervenir. La voz de Chen era aguda, claramente disgustada por la crítica de Calchit al departamento de guardia bajo su mando. Lungmen ha implementado contramedidas contra la infiltración en Reunión, y no tenemos obligación de compartir nuestra información de defensa con Rhodes Island. A Chen no le entusiasmaba esta alianza desde el principio. Sabía exactamente por qué Wei Yenwu estaba dispuesto a hacer concesiones económicas para incorporar la isla de Rhodes, y eso le dificultaba aún más aceptarla. Lungmen no tiene experiencia lidiando con una facción de infectados militarizados, afirmó Calchit rotundamente. La experiencia demuestra que solo los infectados pueden suprimir a los infectados. Es una exageración. La Guardia Pulmonar tiene tanta experiencia en el manejo de amenazas infectadas como la isla de Rhodes. Entonces, permíteme hablar, interrumpió Revi, dirigiendo su atención a Chen. Sí, Lungmen sabe usar la fuerza contra civiles infectados desarmados. Pero con el debido respeto, eso no significa que te irá bien en una pelea real. Chen frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Exactamente lo que dije. Los civiles no se resisten. Como mucho, forcejean un poco durante el arresto. Pero el movimiento Reunión son de otra raza. Están desesperados. Muchos no sobrevivirán a la próxima batalla. Algunos morirán a mitad de la carga debido a una infección avanzada de Originium, convirtiéndose en nuevas zonas de contaminación. Puede que sean fugitivos, prisioneros o esclavos. Pero ahora, todos son lo mismo. Terroristas. Te atacarán con armas de Originium, o incluso con sus dientes, garras o huesos. Imagina a tus escuadrones de la guardia. Con ganas de luchar, pero aterrorizados por la infección, paralizados por el miedo. El tono de Revi se volvió frío. Tengo mucha curiosidad por saber si el departamento de guardia aún puede luchar cuando la mitad de su gente esté infectada. Tú. Basta, oficial Chen, interrumpió Wei Yenwu con voz serena, exhalando una columna de humo. Están aquí para negociar la cooperación. Y, para ser justos, Revi no está del todo equivocado. Se rumorea que Rhodes Island estuvo involucrada en el incidente de Chernobyl. Confío en que eso signifique que has acumulado experiencia de combate e información sobre Reunión. Esperamos que lo compartas. De lo contrario, Lungmen no tendrá forma de evaluar tus verdaderas capacidades. Señor Wei, quizá no fui claro. Calchit lo miró fijamente. La información que hemos recopilado se ganó con sangre y fuego. Es fruto directo de nuestra fuerza. Me da igual. Sigo sin confiar en Rhodes Island, un puñado de infectados, espetó Chen. Sus palabras provocaron una fuerte tensión en la sala. La respuesta de Calchit fue fría e impasible. Sí, oficial Chen, cree que castigar a los infectados es más importante que la supervivencia de los Lungmen, entonces adelante. Arrésteme bajo sus leyes y observaré desde una celda cómo Reunión reduce su ciudad a cenizas. Perdóname, dijo Revi, entrecerrando los ojos. Solo soy un guardaespaldas. Pero si llega el caso, haré lo que sea necesario para proteger los intereses de Rhodes Island. La mano de Wei Yenwu se apretó alrededor de su pipa. Las palabras de Revi tenían un doble significado. Mientras su seguridad no se viera amenazada, permanecería pasivo. Pero si lo estuviera, Lungmen sentiría todo el peso de su ira. Chen no sabía de lo que era capaz Revi. Pero Wei Yenwu sí. Tranquilícese, agente Chen. Son invitados, mis invitados. Si Revi se ponía furioso, podría significar el fin de Lungmen. Wei actuó con rapidez para calmar la creciente tensión. Comprendido. Al ver que su superior se retractaba, Chen no tuvo más remedio que obedecer. Miró a Revi con fiereza. Mientras no rompan las leyes de Lungmen, los toleraré. Wei Yenwu sonrió levemente, una sonrisa profunda e ilegible.
Bueno, doctor Calchit. Seré sincero. Solo me importa una cosa. La fuerza. Dime, ¿qué tan fuerte es el ejército de la isla de Rodas? Comentario cero comentario. Votar capítulo 45. Tiempo de operación. 24 horas. No esperaba que Revi fueras la guardiana de Misa. Pensé que encontrarla sería un verdadero fastidio. Amiya estaba de muy buen humor. Aunque las negociaciones con Lungmen no habían sido muy fluidas, gracias a Revi, Chen ya no se opuso a que Rhodes Island cooperara con Lungmen. Por fin, se firmó el primer acuerdo de cooperación entre ambas partes. Para convencer a Revi, Wei Yenwu había ofrecido condiciones extremadamente generosas. Si Misa estaba a salvo y era llevada a Rhodes Island, la primera fase de la misión se daría por concluida. Lungmen, a cambio, cumpliría con sus obligaciones como socio y aceptaría las solicitudes comerciales a gran escala de Rhodes Island, relacionadas con metales preciosos y originium. A través de esto, Revi también aprendió los orígenes de todo el incidente, por qué el contrato de crisis eligió rescatar a Misa y la razón por la que su identidad se volvió tan vital después del incidente de Chernobyl. El padre de Misa tenía un estatus excepcional, lo que la convertía en un objetivo prioritario de reunión. Se decía que en sus manos se encontraba el secreto de la ciudad principal de Chernobyl, y poseerlo convertiría a Chernobyl en una bomba de relojería irreversible entre Lungmen y Ursus. Conectar los puntos, la cercanía del incidente de Glaucus y el de Chernobyl, y su encuentro con el oficial de reunión conocido como Matarelles durante el escape, hizo que Revi sintiera escalofríos. Si no hubiera asumido esta misión, o la hubiera retrasado incluso un día o dos, el destino de esa chica podría haber resultado drásticamente diferente. Para evitar que Lungmen detuviera permanentemente o incluso deshiciera directamente de Misa, Revi solo tenía 24 horas para sacarla de los barrios bajos y asegurarse de que no cayera en manos de reunión. Después de eso, la LGD comenzaría a realizar arrestos indiscriminados de todos los residentes no registrados en los barrios marginales, incluido Misa, para eliminar todas las amenazas potenciales. Misa vive justo enfrente. Incluso pasé por Lungmen para ver cómo estaba antes de volver la última vez. Revi se sintió un poco aliviada. Esta misión parecía bastante sencilla. ¡Guau, Revi! ¡Qué experto eres! ¿Conoces también la distribución de los barrios bajos? Eso nos ahorrará el tiempo que perderíamos esperando a los de logística Penguin. Bueno, ser un mensajero de catástrofes, memorizar mapas y terrenos complejos en la cabeza, es algo básico. Nosotros, esperen, hay alguien aquí. Los dos se detuvieron en seco. ¿A dónde se han ido? Tú. Persíguelos. Mira esos, parece que tenemos una pequeña sorpresa. ¡Ah! Se oyó el grito de un niño, claramente captado por su dueño. Los dos intercambiaron una mirada, asintieron y luego aceleraron el paso hacia el sonido. Suéltame. Suéltame. Dime. ¿A dónde se ha ido? No te hagas la tonta. Hermana Lon. Hermana Misa. ¿Dónde estás? Ayúdame. La expresión de Revi se agudizó. Al doblar una esquina del callejón, la escena que apareció hizo que los ojos de Amiya ardieran de furia. Un hombre de aspecto desaliñado, claramente un matón callejero de Lungmen, sostenía a un niño pequeño por un brazo. Una marca roja de una bofetada era claramente visible en la cara del niño. Lo que ocurrió era obvio. Te sugiero que te vayas. Ahora mismo. Aunque estaba enojada, Amiya controló sus emociones y habló con frialdad. ¿Eh? El hombre se giró, observando a los dos que se acercaban. Frunció el ceño y entonces notó las orejas de conejo de Amiya. ¿Quiénes son? ¿Forasteros? Mejor no se metan en esto o llamaré a la policía. En los últimos 2 días, se había topado con gente entrometida. Aunque los habitantes de los barrios bajos se mostraban cautelosos, algunos aún conservaban cierto sentido de la justicia. Por desgracia para ellos, bastaba con amenazarlos con denunciarlos ante el departamento de guardia de Lungmen, y se retractaban amargamente. Los barrios bajos eran la zona gris de Lungmen, y la gente común no podía permitirse meterse con el departamento de guardia de Lungmen. Pero lamentablemente para él, a algunas personas no les importó. ¿Te metes con niños pequeños, ¿Tienes agallas? ¿Por qué no vienes a molestarme a mí? Revi se adelantó, arrastrando un maletín largo y rectangular a su lado. Curiosamente, el asa del maletín no estaba centrada, sino ligeramente descentrada, lo que hacía que la parte inferior se inclinara hacia abajo al sujetarlo. Retroceda. No se acerque más. Le informaré esto al departamento de policía local. El matón acababa de alcanzar su teléfono cuando una fuerza repentina le impactó en la garganta.
Jadeando de miedo, soltó al chico y fue golpeado contra la pared por el cuello. ¿Qué estás haciendo? No duró ni medio segundo antes de que su rostro cambiara. Ahora tenía una pistola en la cabeza. No. Revi, no lo mates. El grito asustado de Amiya llegó desde atrás. Revi sonrió levemente, pero ni su agarre en el arma ni el cuello del hombre se aflojaron. Lo siento. De verdad que lo siento. La amenaza de muerte finalmente destrozó las defensas mentales del matón. Solo había venido por la alta recompensa del mercado negro. Otro pan callejero de pacotilla. Olvídense de las habilidades de combate. Su cuerpo, destrozado por el alcohol y el vicio, probablemente no podría ni con un civil normal. Lo único que podía hacer era usar el nombre del LGD para intimidar a los habitantes de los barrios bajos. Pero ahora, de ninguna manera iba a desperdiciar su vida por una recompensa nebulosa. Basta. Remy. No hay necesidad de rebajarse a su nivel. La súplica de Amiya finalmente llegó a Remy. Dudó, y luego soltó el collar del matón. Piérdete. Me he ido. El hombre huyó tropezando consigo mismo y dejando tras de sí un rastro de orina y un leve hedor en el aire. Remy no le prestó atención. En cambio, se acercó a donde Amiya estaba ayudando al chico a levantarse. Dijiste, ¿conoces a Misa? Saltó de escena. Limpia esto bien. Si nadie más lo encuentra, el LGD lo hará. 4 o 5 cadáveres yacían apilados en un rincón, con sus cuerpos cubiertos de heridas sucias, claramente torturados antes de morir. Si el matón anterior hubiera estado aquí, habría reconocido a estos como los que se habían separado con él antes para registrar los barrios bajos. Kingslayer miró a los cadáveres y luego miró a su subordinado de élite. Como máximo 24 horas antes de que descubran nuestra infiltración, así que encuéntrenla en 24 horas y tráiganmela. Y recuerden. No la maten. Es una orden directa del líder. Debe ser devuelta con vida. Comentario. Votar capítulo 46. El bosque gris. Desafortunadamente, aunque el niño rescatado sí había visto a Misa antes, solo fue durante un momento en que ella lo ayudó mientras lo acosaban. Así que, tras persuadirlo un poco, Remy lo despidió. Esperemos que ese tipo no regrese, dijo Amiya con preocupación. La violencia de las turbas contra los infectados en los barrios marginales claramente no fue un incidente aislado. Por lo que el niño había compartido, recientemente se había producido una afluencia inusual de personas que atacaban la zona. Parecía que estaban peinando los barrios bajos en grupos, todos buscando a alguien. No te preocupes, la tranquilizó Remy. Puede que haya parecido presumido, pero si la cosa se complica, descubrirá enseguida que no le favorece. Preguntó Amiya, aguzando el oído. ¿Qué quieres decir? Los barrios bajos tienen sus propias reglas. Le perdoné la vida, sí, pero en manos del Rey Rata, recibirá su merecido. Rey Rata. ¿Quién es? No sé su verdadero nombre. Pero quienes lo llaman, Lin el Bosque Gris. El tono de Remy se volvió serio. Lin es el jefe oculto tras los barrios bajos. Si Wei Yenu es el líder virtuoso de Lungmen, entonces Lin es el rey de Lampa. Cuando se pone serio, su influencia puede incluso rivalizar con la de Wei. En estos barrios bajos, su palabra es ley. TCH, Amiya respiró hondo. No sabía que Lungmen tuviera tanta fuerza. Se profundiza más. Revia sintió. Cuenta la leyenda que Lin fue el jefe de la familia gris entre los 5 grandes clanes del noreste de Ian. Wang, Bai, Liu y Wei. Su fuerza era legendaria. En serio, si fuera 10 años más joven, ni siquiera Talula podría hacerle frente. Me estás halagando. No pensé que alguien de fuera conocería también a este anciano. Una risa repentina interrumpió a Remy. Joven, ya sabías que estaba cerca, ¿verdad? No sé cuán sincero sea tu elogio, pero aún así es un placer oírlo. Sobresaltada, Amiya dio un salto, levantando sus largas orejas. Remy le dio una palmadita en el hombro para calmarla y se giró hacia la sombra cercana. Si no es molestia, señor, ¿no quiere salir y unirse a nosotros? Por supuesto. Aunque no me hubieras invitado, pensaba saludarte. La sombra en la esquina se hizo más espesa y de ella emergió una figura encorvada. Con razón el viejo Wei dijo que eras el más singular de todos los que visitaron Lungmen. El legendario mensajero de la catástrofe. Regulus Arbei. Realmente haces honor a tu nombre. En otro lugar, en otra zona de la favela, ¿todavía nada? La regicida, Lumilla, frunció el ceño.
No se atrevía a realizar registros casa por casa descarados ni interrogatorios forzados, y había ordenado a sus subordinados que evitaran provocar a los residentes del barrio. Al fin y al cabo, eran en su mayoría infectados que apenas sobrevivían. Pero aún así, no hay pistas. El rastro de Misa había desaparecido por completo unos 2 días antes de su llegada, y no por casualidad. La desaparición limpia fue claramente obra de profesionales. De no haber sabido que Misa no tenía entrenamiento militar formal, Ludmilla habría pensado que perseguía a un agente veterano. Ella apretó los dientes con frustración. Quienquiera que haya logrado esto tenía el respaldo para estar registrado oficialmente como residente de Lundmen en los barrios marginales, algo que ninguna suerte podría explicar. Un rostro apareció en la mente de Ludmilla. Alguien que una vez la había derrotado, alguien que la había dejado indefensa. Alguien que se había enfrentado a toda la fuerza del ejército de la reunión en Chernobyl, y había vivido. Un mal presentimiento la azotó en el pecho. Levantándose la máscara, la regicida corrió hacia un callejón estrecho que aún no había registrado. No puedo dejar que esa persona llegue primero a Misa. Rey Ratalin, esta debería ser nuestra segunda vez, ¿verdad? El tono cortés de Revi sorprendió incluso a Milla. Pero el rey rata simplemente rió entre dientes, saliendo por completo de las sombras. La sonrisa de Revi se ensanchó levemente. Sabía que era un gesto de buena voluntad. ¿Estás aquí en los barrios bajos para encontrar a esa chica que trajiste la última vez? El rey rata se saltó las bromas y fue directo al grano. Esa chica tuya ha atraído oleadas y más oleadas de atención no deseada estos últimos días. De verdad, ni siquiera los festivales se ponen tan ruidosos. La expresión de Revi se puso rígida. Entonces, estás diciendo. Llámame Lin, o rey rata. No me gusta que me llamen viejo Lin. El rey rata suspiró. Tranquilo. La niña está a salvo. Ya la he puesto bajo mi protección. No te preocupes. El viejo Wei aún se aferra a su fantasía, pensando que puede simplemente tirar una papa caliente y olvidarse del asunto. Pero no se da cuenta de que, la tormenta ya se avecina. Amiya estaba desconcertada mientras escuchaba su conversación. A primera vista, este anciano Zalak parecía completamente anodino, como si ya estuviera a punto de morir. No lograba conciliar esa imagen con la figura poderosa que, según Revi, podía rivalizar con Talula. Aún así, no dijo nada. Sabía que en momentos como estos, era mejor dejar que Revi se encargara de todo. Es cierto lo que dices, rey rata. Pero como has decidido no interferir en las decisiones del señor Wei, no haré más comentarios. Joven, está claro que tienes más cosas en la cabeza. Pero te callas porque estoy aquí delante, ¿no? El rey rata dejó escapar otro suspiro. Eres bueno, sabes cuándo hablar y cuándo contenerte. Es una pena que no seas de Lungmen. Si lo fueras, el viejo Wei ya te habría fichado para que fueras su consejero. Revi hizo una ligera reverencia en respuesta, aunque su rostro permaneció indiferente. En ese momento, se oyeron pasos desde lo profundo del callejón. El rey rata, que hasta entonces había estado entrecerrando los ojos, abrió de repente los de par en par y miró fijamente en dirección al ruido. Revi hizo lo mismo. Parece que se avecinan problemas. Comentario. Votar capítulo 47. Encuentro. El movimiento de la reunión. También buscan a Misa. Amiya se tensó de inmediato. La conejita adoptó una postura de combate, y su anillo de hechizos se calentó, preparándose para un conjuro. Pero Revi levantó una mano para detenerla, desviando su mirada hacia el rey rata. No me mires, chico. Haz lo que tengas que hacer. No me meto en tus asuntos, dijo el rey rata con pereza, mirando a Revi. Solo son un grupo de punks de baja estofa. No me digas que el infame Edge ni siquiera puede con ellos. Revi soltó una risa seca. Como era de esperar, este anciano había descubierto su otra identidad. Después de todo, había dejado Babel hacía 4 años y había regresado recientemente a la isla de Rodas. Bueno, entonces, con mucho gusto lo haré. Apenas había terminado de hablar, cuando aparecieron 3 figuras de la esquina. Vestidas con uniformes blancos, con máscaras rudimentarias y todas con la insignia del movimiento Reunión. A juzgar por su equipo, estaban mejor equipados que los que habían encontrado en Chernobyl. Claramente, Misa era importante para Reunión. Incluso se habían desplegado agentes de élite. Espera un momento, eres de la isla de Rodas. El líder del trío pareció reconocer a Amiya. Ante su grito, los 3 desenvainaron sus espadas, con la mirada fija en ella con recelo. Amiya, no actúes. Yo me encargaré de esto.
Revi la bloqueó con su cuerpo y levantó hasta la cintura un maletín largo y extraño. El maletín rectangular estaba descentrado, con el asa hacia la esquina superior derecha, lo que hacía que se inclinara hacia abajo al llevarlo. Por supuesto, no se trataba de una maleta cualquiera. Era un portaespadas hecho a medida, diseñado por el departamento técnico para las dimensiones de Yukime. También contenía 2 pistolas estándar y cargadores para emergencias, ya que sus armas insignia, Skidust y Sin, aún estaban con Vulcan. Mátenlos. Vengemos a nuestros hermanos caídos en Chernobyl. ¿Venganza? G. Revi se burló, agarrando el gatillo del mango del estuche con su mano izquierda y dando un ligero tirón con la derecha. La empuñadura de Yukime salió del estuche y aterrizó perfectamente en su mano. Ven. No me hagas perder el tiempo. Vete al diablo. El líder de la reunión, probablemente un capitán de escuadrón, cargó. Habiendo trabajado en una fábrica, la infección había fortalecido su cuerpo hasta el punto de poder partir piedra de un solo golpe. Esto le valió un puesto en la unidad de élite bajo el mando directo del regicida. Su máscara se retorció en una sonrisa feroz mientras imaginaba cortar en 2 al hombre que tenía delante. Lástima que su oponente fuera Revi. Ni siquiera se oyó el destello de una espada. El capitán avanzó 2 pasos y luego cayó de rodillas. Un corte visible se abrió lentamente en el centro de su máscara. Con un crujido seco, la máscara se rompió. Su sonrisa, aún grabada en la muerte, permaneció congelada en su rostro. Ruido sordo. La mitad superior de su cuerpo se desplomó al suelo y la sangre se acumuló bajo su rostro como un charco rojo. ¡Qué velocidad! Y el rey rata entrecerró los ojos, saboreando aún ese único golpe. Amiya estaba demasiado aturdido para hablar. Hasta ahora, su comprensión de las habilidades de combate de Revi provenía principalmente de informes. De niña, solo lo había visto regresar a Babel cubierto de heridas. Así que ni siquiera oír que estaba a la altura de Logos le decía mucho. Pero hoy, ella misma lo vio. Lo aterrador que era Revi cuando blandía una espada. Capitán. Los 2 restantes atacaron con un grito y las espadas silbaron desde ambos lados. Hay muchas maneras de honrar a los camaradas caídos. La figura de Revi desapareció frente a sus ataques. Sus espadas cayeron inútilmente. La confusión llenó sus ojos. ¿A dónde fue? En el momento siguiente, uno de ellos ya no tenía preguntas. Su cabeza había sido separada de su cuerpo. La segunda se quedó paralizada al mirar a su camarada. Luego bajó la mirada hacia su propio pecho. Una katana plateada sobresalía de él. La sangre brotaba de la herida cada vez más profunda, drenándole calor y vida. Y elegiste el camino más tonto. Un destello plateado. Yukime desapareció, como si nunca hubiera sido dibujada. El regicida, no te perdonará. La voz del último miembro de la reunión se desvaneció en arrepentimiento y odio mientras se derrumbaba. La sangre continuaba saliendo de su cuerpo como una pequeña fuente. Chico, has dejado mi territorio hecho un desastre. El rey rata meneó la cabeza. Matar es fácil, pero limpiar no lo es. Intenta no volver a hacer eso aquí. Disculpe la molestia, respondió Revi, haciendo una ligera reverencia. No es para tanto. El rey rata hizo un gesto de desdén con la mano, como si estuviera apartando algo. De todas formas, mataron a unos cuantos perros callejeros por aquí antes. No es que me importen esos perros, pero esto es una barriada. ¿Matar sin mi permiso? ¡Qué vergüenza! Así que, están muertos. Me ahorra la molestia. Amiya se estremeció. Por un momento, mientras el rey rata hablaba, vio a un señor imponente, un hombre con poder sobre la vida y la muerte. Pero al segundo siguiente, todo lo que vio fue un anciano Zarak con un abrigo largo y apoyado en un bastón. El rey rata miró a Amiya con diversión, luego se volvió hacia Revi. Llévate a esa niñita, Misa, y abandona Lungmen lo antes posible. Este lugar ya no es seguro para ella. Comentario. Votar capítulo 48. El hermano pequeño de Misa es un travesti. La evacuación transcurrió sin problemas, o al menos así fue al principio. Tras reunirse con Logística Pingüino, quienes conocían los barrios bajos de Lungmen, el grupo avanzó con éxito. Gracias a la familiaridad de Lewey con el emperador, se integró mejor con Exusia y los demás que Amiya, quien se suponía que era el empleador. La incorporación del Iscarmi Flanca de Blacksteel International aumentó aún más las probabilidades de éxito de la misión. Después de entregarle a Misa a Lewey, el rey rata se despidió, pero no sin antes tener una conversación privada con Lewey durante unos minutos.
Lewey mantuvo silencio sobre la conversación y Amiya no lo presionó al respecto. Ya casi llegamos a la salida. Lewey, parece que conoces bastante bien este lugar, ¿verdad? La voz de Exusia era alegre, claramente imperturbable ante los grupos dispersos de agentes de reunión que habían encontrado en el camino. Vaya, esos de reunión no se dan por vencidos. ¿De verdad es misa tan importante para ellos? La fe puede ser aterradora de veces, respondió Lewey con sequedad. Para decirlo sin rodeos, la mayoría de los miembros de la reunión eran simplemente personas infectadas comunes y corrientes que habían sufrido discriminación o injusticia. Talula explotó su vulnerabilidad psicológica y los incitó a defender sus derechos mediante la violencia. Ni siquiera es una táctica sofisticada, pero en Ursus, donde los infectados sufren una persecución tan brutal, resulta lamentablemente eficaz. Misa agarró con fuerza el borde del abrigo de Lewey sin decir palabra. Como infectada en Ursus, una de las más perseguidas, además, coincidía plenamente con su punto de vista. Si no hubiera conocido al hermano Lewey, probablemente habría terminado como ellos. Misa bajó la cabeza, sumida en sus pensamientos. ¿Eh? De repente, Lewey la sacó de sus pensamientos al acariciarle suavemente la cabeza. El calor de esa mano no tan grande sobre su cabeza la hizo cerrar los ojos reconfortada. Le recordó la sensación de estar acurrucada en los brazos de su madre, algo que no había sentido en años. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que me sentí tan seguro y... A decir verdad, Misa no entendía bien la isla Rhodes. No tenía ni idea de qué pasaría después de que la llevaran allí. Pero confiaba en Lewey, el joven que la había salvado en su momento más desesperado. Creía que él, igual que cuando la trajo al Ungmen, la ayudaría a encontrar un nuevo hogar. Un lugar donde pudieran vivir juntos. No te preocupes. Te protegeré, como la última vez. La voz de Lewey era suave y gentil, un marcado contraste con el asesino a sangre fría que había sido apenas minutos antes. Solo el cañón aún humeante de su arma demostraba la intensidad de la reciente batalla. Sí. Creo en ti. Misa sonrió levemente. A pesar de estar en el campo de batalla, no parecía tener miedo en absoluto. Después de todo, este era el hombre que podía entrar y salir libremente de Chernobog. ¿Qué eran unos pocos miembros de la reunión comparados con eso? Pero en ese momento, una repentina explosión detrás de ellos interrumpió la pacífica conversación. Tienen un comandante. Lewey. Su objetivo es Misa. La voz urgente de Amiya resonó en la radio, y Liscarm y Flanca instantáneamente se colocaron frente a Misa, girándose con cautela hacia la fuente de la explosión. Bastardos persistentes, ya he matado a tantos, y siguen viniendo. El rostro de Lewey permaneció tranquilo, pero por dentro estaba furioso. Parece que tendré que despellejar a su comandante y colgar su piel en una pared antes de que finalmente se retiren. Pagarás por lo que le hiciste a mis hermanos. Cuando se oyó la voz, dos figuras emergieron del humo. Una era una cara conocida. Lumila, alias Matarreyes, una de las líderes de reunión, vestida con una capa negra con capucha. La otra era una completa desconocida. Una figura esbelta, completamente envuelta en una cazadora con capucha y con una extraña máscara de gas. Pero lo que llamó la atención de Lewey fue el arma. Lanzagranadas Milcor MGL, una imitación de una pequeña nación al sur de Sargón. Pega más fuerte que la mayoría de las armas y, aparte de ser un poco pesado, no tiene ningún inconveniente. No es precisamente un juguete para niños. Lewey solo necesitó una mirada para evaluar el arma, pero la delgada figura no le prestó atención. Su mirada, la de ella, estaba fijada firmemente en Misa. Esa mirada enloquecida atravesó incluso la máscara de gas, haciendo que Misa sintiera un escalofrío en la columna. ¿Kukei? ¿Quién eres y? Por fin, te encontré. La voz, aunque juvenil, transmitía una emoción intensa. Por fin, puedo conocerte, hermana mayor. ¿Hermana mayor? Amiya gritó en estado de shock. Misa, ¿no dijiste que solo tenías un hermanito? Lewey se giró hacia la chica que estaba a su lado y arqueó una ceja. Parece que tú también tienes una hermanita. ¿De qué estás hablando? Protestó Misa, visiblemente molesta. Solo tengo un hermanito. Oh, ya veo. Los ojos de Lewey se volvieron astutos mientras escaneaba al chico frente a él, y finalmente se centró en las piernas. Delgadas, envueltas en medias negras, lo suficientemente delicadas como para hacer que incluso Flanca sintiera envidia. ¿Un travesti? Estás muerto. La batalla estalló. Comentario cero comentario. Votar capítulo 49. Batalla feroz. El lanzagranadas disparaba balas con un radio de explosión asombroso.
Normalmente un arma que requería ambas manos para empuñarla, parecía ligero como una pluma en las manos de Fracture. Su postura de disparo con ambas manos era increíblemente imponente. Sin embargo, la primera descarga, 4 granadas, explotó en el aire antes incluso de alcanzar sus objetivos. Era la espada de Revi. El afilado Yukihime se transformó en una red impenetrable de cuchillas, cortando cada granada que se acercaba. La mirada de Revi no estaba fija en Fracture, sino en el arma que sostenía. 6 cartuchos. Esa era la capacidad estándar de un lanzagranadas MGL. Incluso con algunas modificaciones visibles, el cargador de tambor delataba su límite de carga. Considerando el uso de ambas manos, 12 disparos en total. Fracture tenía una mala costumbre. Prefería disparar con ambas manos simultáneamente. Esto aumentaba su cobertura y potencia, abrumando a oponentes sin defensas reactivas. Pero contra alguien como Revi, que interceptaba las granadas en el aire, el efecto se reducía considerablemente. Recargar esos lanzadores era un fastidio. Una vez gastadas las 12 balas, Fracture quedaba vulnerable. Auge. Las 2 últimas granadas no fueron interceptadas. En cambio, Revi cargó hacia adelante, usando la fuerza de la explosión a su espalda como propulsión, acortando rápidamente la distancia. No me subestimes. Fractura, enfurecido, giró su lanzador. 2 cuchillas parecidas a motosierras se extendían desde su frente, ligeramente manchadas de sangre seca. Morir. La espada se dirigió hacia Revi con una ráfaga sangrienta, pero este se inclinó con indiferencia y la esquivó. Con un rápido golpe de Yukihime, detuvo otro ataque desde la dirección opuesta. Tus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo son basura. Revi hizo una mueca de desprecio y golpeó la cabeza de Fractura con la empuñadura de Yukihime. En ese mismo instante, su muñeca se giró en un ángulo imposible, bloqueando un golpe. Sonido metálico. El arma del oponente era una simple espada corta, claramente dañada por el choque con Yukihime. Su punta estaba ligeramente astillada. La atacante, Lumila, conocida como la Matarreyes, había aparecido para rescatar a su compañero. Le retorció el brazo a Revi, obligándolo a retroceder, y luego usó su mano libre para arrastrar a Fracture. Tienes nervios. Si no hubiera usado mi empuñadura ahora mismo, tu compañero ya estaría muerto. No dijo nada. Lumila sabía que era cierto. El hombre que tenía delante tenía la habilidad de matarlos a ambos. Pero ella no se rendiría, todavía no. Fractura, juntos. Él fue quien luchó contra el monstruo jefe hasta dejarlo inerte. Revi. La voz de Amiya gritó desde atrás, preocupada. Pero Revi parecía completamente tranquilo. Y entonces, de repente, se retiró. Una espada corta y un arma de cadena barrieron el suelo, casi desgarrando la tierra. Los atacantes, por supuesto, eran Lumila y Fractura, que apenas se habían recuperado. Estoy de buen humor hoy. Juguemos un poco más. Revi envainó a Yukihime y sacó rápidamente 2 pistolas cortas de su estuche oscuro. Disparó con rapidez, las balas silbando hacia los 2 enemigos. El repentino cambio en el estilo de combate los tomó por sorpresa. Cobarde. Fractura rugió. El sonido sacó a Misa de su aturdimiento. Miró a la figura enmascarada con incredulidad. No podemos hacer esto por la fuerza. Lumila arrastró a Fractura tras un muro bajo. Las balas de Revi seguían llegando, destrozando el muro de piedra y esparciendo escombros por todas partes. ¿Y ahora qué? Nos han reprimido por completo. Un solo hombre. La frustración de Fracture se desbordó y su voz se alzó. Si no podemos vencerlo, ¿cómo se supone que rescataremos a mi hermana? No te precipites. Espetó Lumila. Sal ahora y te llenarás de balas. Y no olvides que la mensajera de catástrofes de Rodas sigue tras él. Empató con nuestro jefe en Chernobog. Entonces, ¿qué hacemos? Lumila miró al joven testarudo y rebelde y suspiró. Nosotros jugamos. Ella habló con una seriedad poco común. Ahora mismo, nuestra única oportunidad es pillarlos desprevenidos. Y mis artes Originium pueden lograrlo. Los ojos de Fracture se abrieron de par en par. ¿Te refieres a? Fractura, cuando dé la señal, corre. Puede que te den un par de balazos, así que cuida tus órganos vitales. Luego contraataca con tu lanzagranadas. Al menos debes contener a ese hombre el tiempo suficiente para que pueda actuar. Mi arte Originium es el desplazamiento de fase y la teletransportación, y eso es algo que él desconoce. En cuanto llames su atención, me teletransportaré tras el muro y atacaré directamente a la mensajera de la catástrofe. Ya sea que la agarre a ella o a Misa, tendremos la ventaja.
Fractura dudó un momento, sopesando el plan en silencio. El muro tras ellos seguía derrumbándose bajo el fuego incesante, mientras los escombros caían a cántaros. Una prueba de paciencia y coraje. Muy bien, hagámoslo. A medida que la tensión aumentaba por los constantes ataques de Revi, Fracture finalmente habló. Se volvió hacia Ludmila con determinación. Por favor, cuida de mi hermana, Mata Reyes. Comentario cero comentario. Votar capítulo 50. Trampa. Raa. Fractura emergió de su escondite con un rugido furioso. Sus lanzagranadas gemelos cobraron vida, desatando una lluvia de proyectiles explosivos alrededor de Revi. Así que, de verdad no te rendirás. ¿Usaste la tapadera para recargar, eh? Revi esquivó las explosiones con despreocupación, eludiendo las explosiones como una sombra. Fragmentos de piedra y polvo salieron volando, pero, por alguna razón, ninguno lo tocó. Muere. 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 Fractura gritó, desahogando su ira, o quizás solo la frustración de verse completamente superado. Convirtió su odio en balas y llamas, convirtiendo el campo de batalla en un infierno abrasador. Pero Revi no dijo nada. No disparó ni un tiro. Simplemente apareció y desapareció en el campo de visión de Fracture, provocándolo y atrayendo su fuego una y otra vez. 12 balas, vaciadas una vez más. Pero esta vez, para sorpresa de Revi, Fracture no retrocedió para recargar. En cambio, expulsó el tambor vacío con un gesto de su dedo, lo dejó caer al suelo con un ruido metálico y, con un movimiento rápido, transformó el arma en una motosierra afilada. Ahora se erguía como un guerrero empuñando espadas dobles, lanzando un claro desafío. Bastardo de Rhodes Island. Lucha contra mí. A Fracture le rechinaron los dientes mientras miraba fijamente a Revi. Aunque le costara admitirlo, este hombre, el hermano del que había hablado su hermana, irradiaba un aura abrumadora e invencible. Pero tenía que ganar tiempo para matar a Reyes. Si fracasaba, todo él mismo y sus camaradas en reunión estaría perdido. Hermana, y me disculparé más tarde. Pero no ahora. Así que por favor y perdóname. Está bien. Ya que eres tan valiente, te entretendré. Revi sonrió levemente, entrecerrando los ojos. Dejó caer sus 2 pistolas al suelo y buscó a su espalda. De su espalda, sacó de nuevo el estuche de su espada y lo deslizó hasta su cintura. Entonces, lentamente, la blanca espada de Yukihime emergió de la esquina superior derecha del estuche. La fractura no se movió. Solo cuando Yukihime estuvo completamente desenvainado y brillando en su visión, Revi devolvió el estuche a su espalda. Entonces levantó la espada con la mano derecha, apuntándola directamente a Fracture. Fue una postura insultante. No solo una provocación, sino un gesto de superioridad. Una declaración clara. Estás por debajo de mí. Silbido. Fracture no se molestó en responder. Arrojó sus 2 pesadas armas blancas contra Revi con todas sus fuerzas. Su peso, combinado con la fuerza de Originium, les otorgaba una aterradora fuerza destructiva. Pero lo que respondió a su ataque fue la afilada y prístina espada de Yukihime. La hoja, blanca como la muerte, chocó con las motosierras oxidadas y manchadas de sangre. Fractura sintió al instante que sus armas pesaban 1 tonelada. Sus golpes, seguros y contundentes, parecían atrapados en el barro. Sin impacto, sin efecto. Revi ni siquiera había atacado. Simplemente se defendía. Porque el ataque de Fracture ni siquiera merecía una respuesta. Maldita seas. No me subestimes. Fracture gritó, blandiendo sus puños con furia, imaginando a Revi como un muñeco de entrenamiento, un saco de arena, cualquier cosa sobre la que descargar su furia. Pero poco a poco, sus poderosos golpes se debilitaron. Su resistencia se agotó. Sus ataques perdieron velocidad, precisión y ritmo. Revi, hasta ahora, solo había desviado el ataque, sin atacar ni una sola vez. Nunca tuviste la más mínima oportunidad. ¿Por qué estás tan ciego a la realidad? Revi bloqueó otro golpe aéreo. La contrafuerza derribó a Fracture, quien jadeaba con dificultad. Déjame mostrarte cómo se ve el verdadero poder. Revi finalmente hizo un movimiento. Fracture vio un único punto, que luego se hizo más grande y se volvió blanco. No, eso no es un punto. Es la punta de la espada. Revi no había usado ninguna técnica especial. Simplemente colocó su espada paralela al suelo y apuñaló hacia adelante. Una estocada básica, algo que hasta los niños podían imitar. Pero a una velocidad inalcanzable, se volvió letal. Fracture levantó sus espadas gemelas instintivamente. Demasiado rápido, no se puede bloquear a tiempo. Esta fue la primera vez que Fracture sintió que sus pesadas armas eran una carga.
Al instante siguiente, la espada ya estaba frente a su rostro. Pero no le atravesó el cráneo. La punta de la espada se detuvo a un paso de distancia. En manos de Revi, Yukihime podía ser una fuerza destructiva o un escudo perfecto. Pero lo más aterrador era su preciso control. ¿Cómo podía detener incluso una estocada imparable? Grieta. Se escuchó un crujido agudo. La presión del aire de la estocada de Yukihime destrozó la máscara de gas de Fracture. Esta se partió y cayó, revelando un rostro contorsionado por el odio y el reconocimiento. No, y esto no puede ser. ¿Y Alex? Alex debería estar muerta y Misa se quedó congelado. Ella se había liberado de los brazos de Amiya, su voz temblaba por la sorpresa y la alegría. Alex. ¿De verdad eres tú, Alex? Soy yo, hermana. La voz de Fracture transmitía una alegría maníaca. Vine por ti. Pero primero, necesito acabar con estas plagas, sobre todo con el hombre que se atreve a llamarse tu hermano. No. Eso no está bien. Revies, lo siento, hermana. Por favor, ten paciencia por ahora. Había algo extraño en los ojos de Fracture. Amiya lo notó de inmediato y dio un paso adelante, preparándose para proteger a Misa. Matarreyes, hazlo. En ese instante, una sombra salió disparada desde detrás de la pared, dirigiéndose directamente hacia el desprotegido Misa. No. Misa, cuidado. Amiya chilló, preparando sus artes, pero era demasiado tarde. Matarreyes ya estaba sobre Misa, cepillando su ropa con la mano. Sin embargo, ¿de verdad creíste que no descubriría tu plan? Una fuerza poderosa arrancó a Matarreyes de un tirón. Su visión se trastocó por completo y, de repente, quedó inmovilizada contra el suelo, mirando con horror a nada menos que Revi. Comentario cero comentario. Votar capítulo 51. Cautivo. Revi, tocando la mejilla del asesino de monarcas caído con su espada Tan, sonrió burlonamente. Revi. ¿Qué? ¿De verdad creíste que podrías subir aquí solo? ¿En serio? ¿Cómo se supone que vas a ganar este final tú solo? De repente, la cazadora de monarcas sintió un escalofrío que le recorrió desde la cabeza hasta la columna. Vio los ojos de Revi, distintos a los de cuando estaban en Ursus. En Siberia, la mirada de Revi solo había sido fría e inexpresiva. Pero ahora sus ojos eran algo completamente distinto. Aunque su rostro sonreía, irradiaba una resolución escalofriante, el tipo de mirada que uno le da a un cadáver, como si ya estuviera muerto. Asesino de monarcas. Maldita sea. Al ver que su plan se desmoronaba, Skullshater de repente encontró fuerza en algún lugar, saltó y blandió su arma hacia la espalda de Revi. No tenía opción. Sabía que no podría derrotar a Amiya en una pelea directa. A estas alturas, si iba a morir, al menos quería arrastrar a ese bastardo con él. Revi, sin darse la vuelta. ¡Ay, ríndete! Sabes perfectamente que no eres rival para mí, ¿verdad? Como si tuviera ojos en la nuca, Revi atrapó casualmente el cañón en el aire con su mano izquierda y tiró de él, arrastrando a Skullshater y al arma frente a él. One. Sin piedad, pateó con fuerza a Skullshater en la dirección opuesta. Lanzó el lanzador MGL a un lugar donde Skullshater no pudo alcanzarlo, y luego miró al hombre caído con una sonrisa burlancia. Revi, ¿quieres intentarlo de nuevo? Skullshater. Tú, bastardo, quería escupir más insultos, pero el dolor desgarrador le impedía hablar. Revi había dado la patada perfecta. No mortal, pero sí agonizante. Skullshater se retorció de dolor, enroscado como un camarón, su cuerpo se contraía sin control. Alexei. Misa corrió hacia su hermano, presa del pánico. Amiya, al ver que Revi no hacía nada para detenerla, la soltó. Revi no tenía intención de interferir. Después de todo, Skullshater Alexei era probablemente la última familia que le quedaba a Misa en este mundo. Por su comportamiento, al menos era evidente que sentía un profundo cariño por su hermana. Y solo por eso, Revi no se interpondría en su camino. Misa. ¿Estás bien? ¿Te duele? ¿Te duele mucho? Se arrodilló junto a Alexei, observándolo recuperarse lentamente del intenso dolor abdominal. Quería ayudarlo, pero no sabía qué hacer. Alexei, débilmente. Hermana, él logró incorporarse un poco, pero se desplomó nuevamente, cayendo en sus brazos y apoyándose en su hombro. Alexei. Hermana, todos estos años, ¿has estado bien? El corazón de Misa tembló. Recordó la tragedia de años atrás. La oscuridad de las minas de Glagou, la desesperación cuando murió su madre, recordó la desgarradora huida de Glagou, la libertad de correr por las tierras baldías y la vida que había construido en Lungmen desde entonces.
No pudo evitar mirar al hombre que estaba a su lado. Misa. Yo. Bueno, como puedes ver, he tenido comida y techo. Me va bien. Como no quería hablar más de sí misma, cambió de tema. Misa. ¿Y tú, Alexei? Hace tanto que no nos vemos, ¿cómo has estado? Alexei. Apenas sobrevivo. Soltó una risa amarga y sus ojos mostraban un toque de frialdad. Alexei. Ursus, nuestra patria, no acoge a los infectados. Por eso me uní a reunión, para luchar por nosotros. Se supone que debemos estar solos. Pero somos los justos. De repente, los ojos de Alexei se iluminaron con celo, como si hubiera recordado algo. Alexei. Bien. Hermana, deberías unirte a nosotros. Tú también estás infectada, ¿verdad? Eso significa que, lucharás por nosotros, por los infectados también, ¿verdad? Misa, nerviosa. Yo, no lo sé. Nunca había visto a su hermano así. Sus ojos tan intensos, tan desconocidos. Misa. Alexei, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacernos daño? Alexei. Reunión no perjudica a nadie. Los únicos que sufren son los de Rhodes Island. Nunca se opusieron a la opresión que sufrimos. En cambio, se aliaron con quienes quieren exterminarnos. Predican salvación para los infectados, pero todos son mentiras para ganarse el favor de la clase dominante. Golpeó el suelo enojado. Alexei. La isla de Rodas no merece piedad. Aquí en Chernobyl, han demostrado su verdadera hipocresía. Dicen una cosa y hacen otra. ¿No lo ves, hermana? Misa. Yo, no sé. Se reclinó ligeramente, con los ojos llenos de duda. El hombre frente a ella se sentía como un extraño, pronunciando palabras extrañas, intentando arrastrarla a un abismo aterrador. Reví, entrecerrando los ojos. Da miedo, ¿eh? Así funcionan las sectas. ¿Eso es lo que les contó Talula? Su voz era plana y sin emoción. Reví. Dime entonces. ¿Qué ha hecho realmente tu líder por los infectados? Reví, presionando. Tratamientos organizados para prolongar la vida. ¿Distribuyeron ayuda para aliviar su sufrimiento? ¿Utilizaron los negocios, la política o el poder militar para luchar por su legítimo lugar en la sociedad? Los ojos de Reví se abrieron de golpe y su tono fue mordaz. Reví. Sí, no he visto nada de eso. Reví. Solo he visto codicia. Exigiendo más derechos, mejor trato. Destruyendo ciudades con violencia y masacres. Y luego, de pie sobre ruinas y cadáveres, proclamando una victoria descarada, predicando sueños forjados con mentiras. Alexei, furioso. Tú. Cállate. No entiendes el dolor de nuestro líder. Reví, con frialdad. Tienes razón. No lo sé. Y no me importa. Reví. Está bien. Dejemos de hablar de reunión. Hablemos de ti. Reví. Dices que te importa tu hermana. Que solo tú puedes cuidarla. Dime, ¿dónde estabas cuando se la llevaron a Glasgow? Cuando murió tu madre y ella se quedó sola, ¿dónde estabas? Cuando escapó de Siberia, con todo un ejército persiguiéndola, ¿dónde estabas? Reví, burlándose. Ah, cierto. Monarch Slayer estuvo ocupado apareciendo para causarnos problemas. Golpe. Reví le dio una fuerte bofetada en la cara a Alexei. Reví, con frialdad. Déjame dejar algo claro. No estoy aquí para hablar de razones contigo. Reví. Ahora eres un prisionero de Rhodes Island, y eso es todo. No hagas ninguna estupidez. O empezaré a quitarte las partes no letales del cuerpo. Una por una. Reví, advertencia final. No pongas a prueba mi paciencia. Yo no engaño. Comentario cero comentario. Votar capítulo 52. El maestro de la espada. El conflicto llegó a su fin gracias a la abrumadora demostración de fuerza personal de Reví. Después de todo, Reunión era aún una fuerza incipiente en Terra. Por un lado, la gran cantidad de infectados en Ursus les proporcionaba una fuerza de combate considerable, o más bien, carne de cañón. Pero, por otro lado, la rápida expansión había dado lugar a una calidad de liderazgo extremadamente inconsistente. En opinión de Reví, Reunión solo tenía dos amenazas reales. Talula y Frosnova, que ya había aparecido. Fausto, en las condiciones adecuadas y con una emboscada sigilosa, podría asestar un golpe crítico, pero aparte de eso, Skullsmaser, el Conquistador e incluso Mephisto, que había aparecido en Chernobyl, eran de segunda. Para decirlo sin rodeos, su fuerza de combate no sería suficiente para enfrentarse a una nación de primer nivel como Ursus, mucho menos a una de segunda categoría como Sargón, quien, si se lo propusiera, podría aplastarlos con facilidad. Talula no era estúpida.
lo que hacía aún más sospechoso que hubiera organizado una rebelión tan masiva. Revi miró al destrozacráneos atado a su lado con expresión de frustración. Este simplemente resopló y giró la cabeza. Solo otro niño al que le han lavado el cerebro, Revi no lo mataría, no solo porque Destrozacalaveras era el hermano menor de Misa, sino también porque ni siquiera a Misa lo permitiría. Aún así, necesitaba cambiar la mentalidad de Alex pronto. Si no se controlaba, esta devoción ciega por Tallulah podría llevarlo a hacer algo realmente peligroso. De repente, los instintos de Revi gritaron. Era una sensación de peligro pura y primaria. Una amenaza directa a su vida. A pesar de estar rodeado de operadores experimentados de Blacksteel y Penguin Logistics, Revi se sentía completamente expuesto. Sin dudarlo, saltó al aire. Una explosión estalló bajo sus pies, seguida de una rápida cadena de explosiones, como si las bombas tuvieran ojos y lo persiguieran en el aire. Pero Revi, zigzagueando entre ellas como una sombra, emergió completamente ileso. Las explosiones se desvanecieron. Siguiendo con los trucos baratos, ¿no has aprendido otra forma de luchar? Una joven Sarkaz salió de las sombras de un edificio en ruinas, su sonrisa rebosante de malicia. No importa si es barato. Si mata, es efectivo. Hablas mucho, pero no te vi intentar destruir tus propias bombas. No eres un tanque, eres un cobarde. Disparos siguieron a sus palabras. El lanzagranadas de W tenía una cadencia de fuego lenta, pero cada disparo era mortal. Revi, a su vez, sacó 2 pistolas de su vaina y disparó con precisión implacable. Hermano mayor Revi. El escuadrón de Rhodes Island se había recuperado de la explosión inicial. Liscarm y Croissant alzaron sus escudos, Exusia y apuntó con su rifle y Amicia comenzó a preparar sus artes mientras avanzaba hacia Revi. No. Protege a Misa. Cuida al prisionero. Ladró Revi sin mirar atrás. Esta mujer no puede conmigo. Solo está haciendo un escándalo para distraerte, para poder llegar a Misa. Buen análisis, pero ¿qué pasa si es más que eso? W no pareció asustarse en lo más mínimo al descubrir su plan. En cambio, chasqueó los dedos. En respuesta, numerosas figuras emergieron de los edificios circundantes, formando un semicírculo alrededor del escuadrón de Rhodes Island y acercándose lentamente. ¿De verdad crees que unos cuantos mercenarios más harán la diferencia? Revi inclinó la cabeza ligeramente. Los números no significan nada para mí. Tal vez. Pero tengo más que solo números. Un brillo de suficiencia apareció en los ojos de W. Revi no sabía qué truco estaba jugando, pero instintivamente examinó los alrededores con renovada cautela. De repente, uno de los mercenarios comenzó a acelerar, moviéndose a una velocidad completamente diferente al resto. Espera. Estás. La sorpresa se reflejó en el rostro de Revi. Toma esto. Un mercenario Sarkaz enmascarado sacó una espada larga arcoíris de su cintura. Con un movimiento fluido, también desenvainó una enorme espada negra de su espalda. Con ambas espadas desenvainadas, la mera presión de su golpe envió una ola abrasadora hacia Revi. TCH. Revi chasqueó la lengua con irritación y levantó su vaina como si fuera un escudo. Las espadas gemelas cayeron con un calor aterrador. La vaina de Rhodes Island, elaborada con esmero a partir de aleaciones estratificadas, solo resistió menos de un segundo antes de partirse por la mitad. Junto con ello también fueron destruidas las 2 pistolas que se encontraban guardadas en el interior. Pero, las hojas gemelas se detuvieron. Una sola espada, sostenida horizontalmente, los bloqueó a ambos. Revi metió la mano en la vaina justo cuando se abría y agarró la empuñadura de Yukime. La empuñadura blanca estaba firmemente apretada en su mano. Con un movimiento rápido, giró la hoja hacia un lado, sujetando tanto la espada arcoíris como la enorme cuchilla negra. Revi sabía exactamente a quién pertenecían esas espadas. Maestro de la espada. Me sorprende sinceramente que alguien tan orgulloso como tú se una a la banda de mercenarios de W. El maestro de la espada. Un infame duelista Sarkaz, conocido en Kazbel por su aterradora habilidad con la espada. Su verdadero nombre era desconocido. Incluso quienes lo conocían lo llamaban simplemente maestro de la espada. Revi no fue una excepción. Ja. Esa mujer no es digna de mandarme. El hombre levantó la cabeza. Sus ojos brillaban de admiración, obsesión y una excitación salvaje e incontenible. Pero Revi sabía que no era sentimentalismo, sino sed de sangre. Esta fue la alegría de encontrar un oponente digno. Solo me uní a ella por una razón. Porque me dijo que estarías aquí. Que podría pelear contigo. Su rostro se torció en una sonrisa enloquecida.
Ven. Lucha contra mí. Mátame. Demuéstrame tu fuerza otra vez, maestro. Comentario cero comentario. Votar capítulo 53. Cambio repentino. No recuerdo haber aceptado nunca un discípulo. No necesitas llamarme maestro. Revi se negó con frialdad, con tono indiferente. Al mismo tiempo, la espada estilo Tan en su mano tembló ligeramente. La princesa de las nieves, Yukime, brilló con una luz penetrante, como si respondiera a la excitación y el instinto asesino de su dueña, emitiendo un leve zumbido. Un zumbido de sed de sangre. Las pupilas del maestro de la espada se contrajeron. Lo sintió. Un miedo profundo. El miedo de estar ante alguien cuya habilidad con la espada era muy superior a la suya. Cada músculo de su cuerpo temblaba. Era como si la sangre en sus venas se hubiera congelado en un viento gélido. Pero al mismo tiempo, una emoción abrumadora lo invadió. Admiración por un verdadero maestro, el deseo de desafiarlo y el anhelo de tener la más mínima posibilidad de superarlo. Entonces el maestro de la espada se movió. Pasó el brazo suavemente por el filo de su espada. En cuanto la sangre la tocó, las espadas gemelas se encendieron como un reguero de pólvora, estallando en llamas carmesí. Con un solo paso poderoso, se lanzó hacia adelante. Ambas espadas rugieron hacia Revi, ardiendo con una voluntad inquebrantable. Ofrenda de sangre. Las cuchillas, lo suficientemente afiladas como para cortar acero, incendiaron el aire. El calor agitó el viento previamente inmóvil, y el aire distorsionado difuminó el campo de batalla circundante. Pero Revi simplemente lanzó un golpe. Solo un corte. Toda esa intención bélica, todo ese calor, el filo que cortaba el aire, las llamas rugientes, se desvanecieron. Fue como si el maestro de la espada se hubiera estrellado contra una pared invisible. Él y sus espadas llameantes fueron arrojados hacia atrás. Te has vuelto más fuerte. Revino lo persiguió. Yukime colgaba a su lado, con la punta tocando el suelo. Una fina línea roja recorría su borde, y una sola gota de sangre cayó al suelo. Jajaja, jadeando pesadamente, el maestro de la espada finalmente se recuperó y se enderezó en otra postura. No soy lo suficientemente fuerte. Si lo fuera, no me habrían mandado a volar de un solo golpe. Revi se quedó en silencio. A decir verdad, no le desagradaba el maestro de la espada. Su obsesión por la fuerza rozaba la locura, pero su dedicación al arte de la espada, eso sí que Revi lo respetaba. Por eso también, durante la guerra civil de Cazdel, Revi tomó la iniciativa de guiarlo, ayudándolo a perfeccionar su técnica. Maestro de la espada, solo te he llamado así. ¿No tienes un nombre propio con el que pueda dirigirme a ti? Ja, entonces no soy completamente inútil después de todo, ¿eh? Al menos me he ganado el derecho a darte un nombre, maestro. Una sonrisa tiró de sus labios mientras un destello de emoción bailaba en sus ojos. La emoción de ser reconocido por alguien más fuerte. Llámame Ian Ke. No tengo nombre real. Es solo un nombre en clave, pero servirá. ¿Eres Ian Ke? Lo recordaré. Mientras hablaba, el brazo de Revis movió. Su espada giró hacia atrás de un solo golpe, partiendo en dos una granada. Su figura desapareció del lugar, reapareciendo a pocos metros de distancia mientras miraba fríamente hacia la distante figura de Yo tilde charlando en el campo de batalla. Esto es lo que obtienes. Sonrió maliciosamente, levantando su lanzagranadas una vez más y apuntando a Remy. ¿O qué? ¿Tu larga carrera como mensajero te ha hecho olvidar lo que se siente en la guerra? Un ataque sorpresa solo cuenta si tiene posibilidades de éxito. De lo contrario, es solo una farsa. Las palabras cortantes de Remy hicieron que la expresión de cambiara ligeramente. Pero ella rápidamente le devolvió una sonrisa empalagosa. Hablando así, supongo que tendremos que seguir. Tengo mucho tiempo que perder. Remy no respondió. Simplemente apretó con más fuerza su espada. Maestro de la espada, no me digas que te cambias de bando para ayudarlo. Me enojaré mucho si lo haces, aunque su voz era burlona, no había ni un destello de preocupación en los ojos de TCH, no estoy tan bajo. Ian Ke levantó sus espadas de nuevo. Odio trabajar contigo, pero si no puedo vencerlo yo solo, que así sea. Solo rompiendo cadenas asfixiantes puedo mejorar, así que lo estás usando como tu nueva piedra de afilar, maestro de la espada. Remy frunció el ceño. Con el rabillo del ojo, vio a los mercenarios acercándose. Aunque Rhodes Island contaba con el apoyo de Blacksteel y Penguin Logistics, estaban claramente superados por su superioridad numérica y de equipo. Al segundo siguiente, una granada explotó bajo los pies de Remy.
Se escabulló limpiamente hacia el otro lado del campo de batalla y lanzó una mirada fría a W. Pareces muy relajado. ¿No te preocupan en absoluto tus compañeros? La voz de W tenía un dejo de orgullo. Si no avanzas pronto, mi gente arrasará la isla de Rhodes. ¿Es eso así? Sonido metálico. Yukihime chocó con la enorme cuchilla negra, saltando chispas. En los ojos veían que, la obsesión y la sed de sangre consumieron toda razón. Revi suspiró levemente. Tú y Ian que, honestamente, son mucho mejores que Scuchaterer y el duro regicide. ¿Pero retenerme? ¿Solo ustedes dos? Sus ojos se abrieron de golpe. Yukihime se convirtió en una mancha borrosa, con innumerables imágenes residuales cortando el aire. Incluso el viento fue destrozado por sus golpes. La pura presión de su espada llenó el campo de batalla. Uf. ¿Qué? Ian K y W se quedaron paralizados. Sus pulmones se contrajeron de repente. Lo comprendieron al instante. Revi los tenía en la mira. Su instinto asesino los ataba como cadenas. Mierda. Ataca ahora. Intercambiaron una mirada, y luego se lanzaron hacia adelante sin dudarlo. Ian que abandonó su enorme espada, agarrando su espada larga con ambas manos. Una llamarada brotó de su filo, y su figura se desvaneció en una mancha borrosa mientras cargaba. W retrocedió rápidamente, pero en un abrir y cerrar de ojos, granadas, bombas y minas terrestres se materializaron alrededor de Revi, como si hubieran surgido de la nada. ¿A quién demonios creen que están menospreciando? Bastardos. Revi se balanceó. Con un solo tajo, el aire se calmó. El calor opresivo desapareció. Ian que solo logró blandirla medio metro antes de que su espada se hiciera añicos, pieza por pieza. Un profundo corte se abrió en su pecho, y la sangre brotó a borbotones mientras caía de rodillas con un grudido. Más lejos, tampoco pudo evitar el golpe. El viento de la espada le rozó la garganta. De no haber lanzado su lanzador a tiempo, la habrían decapitado. Su arma, ahora partida por la mitad, cayó al suelo con estrépito. Revi envainó su espada y permaneció fríamente en el lugar. La pelea había terminado. Pero justo antes de que el equipo de Rhodes Island pudiera vitorear, antes de que el espíritu de lucha de los mercenarios pudiera ser extinguido, una persona se movió. Para ser exactos, un mercenario. Uno completamente anodino. Se había mimetizado tan bien que solo lo habían visto como carne de cañón. Por pura suerte, había sobrevivido tanto tiempo y, de alguna manera, había llegado al frente. Y ahora, hizo su movimiento. No. Está detrás de Misa. Como defensores de primera línea, Liscarm y Croissant percibieron al instante la intención asesina. Se lanzaron hacia Misa, alzando sus escudos para bloquear la amenaza. Auge. Para Liscarm fue como si lo hubiera atropellado un camión. Y normalmente, hasta un camión habría sido detenido en seco por su defensa. Pero esta vez, para su horror, fue ella la que salió volando. ¿Qué tal, Croissant? Apenas logrando mantenerse en pie, miró a su compañera de equipo. Croissant, que dependía principalmente de la fuerza racial en lugar de la técnica entrenada, estaba aún peor. Su escudo se había doblado en una forma distorsionada, y la chica Minos se había desplomado, tosiendo sangre, inconsciente. Dos defensores fuertemente blindados. Completamente destruidos por un solo golpe. Eso no era algo que un mercenario normal pudiera hacer. Incluso la élite de Blacksteel tendría dificultades para lograrlo. Misa y corre. Liscarm, apenas consciente, solo pudo susurrar estas últimas palabras antes de desmayarse. Ahora, el mercenario estaba a menos de 20 metros de Misa. 0 mayor 48 igual C. Por Ursus. Una espada centelleó, fría y afilada, y avanzó como un rayo. Atravesó la carne y la sangre de su objetivo. En el momento siguiente, el grito de Misa resonó en todo el campo de batalla. Alex. Comentario. Votar capítulo 54. La muerte de Scuchaterer. El que estaba frente a Misai era su hermano menor, un comandante de reunión, Scuchaterer. A pesar de que había sido capturado por Rhodes Island y sus acciones estaban restringidas, aún así eligió proteger a su hermana con su propia carne y sangre. Esto era algo inesperado para el atacante. Aunque su espada se había hundido profundamente en el pecho del joven, este lo fulminó con la mirada, negándose a ceder un solo paso, incluso muerto. Pequeño bastardo. Maldijo furioso el atacante, arrancó la daga y arrojó a Scuchaterer a un lado con un poderoso movimiento de su brazo izquierdo. No. Alex. Gritó Misa e intentó correr hacia su hermano, pero una figura imponente le bloqueó el paso. Estás muerta, pequeña.
El rostro del brutal soldado Ursus estaba completamente oculto por una extraña máscara, pero Misa aún podía sentir su mirada sanguinaria y despiadada debajo de ella. Levantó la mano derecha. La daga, aún mojada con la sangre de su hermano, brilló fríamente con una luz asesina. «¡Corre, Misa!». El grito de Amiya era estridente y desesperado. Ella y Exusiai reaccionaron con rapidez, desatando una lluvia de ataques contra el enemigo, pero la extraña capa negra que vestía el soldado Ursus parecía resistente a golpes físicos y mágicos. Sus ataques ni siquiera lo inmutaron. Entonces, un destello de luz atravesó el aire. «Muere. Muere». La daga cayó con fuerza. «Corte». Pero la espada no aterrizó. El soldado miró su mano derecha confundido. Su arma nunca le había fallado. Pero esta vez ya había desaparecido. No solo faltaba la daga. Le faltaba todo el brazo debajo del codo. ¿Qué acaba de pasar? La sangre le salpicó la cara. Un dolor agonizante lo atacó un segundo después, y sus pupilas se dilataron por la sorpresa. Finalmente lo entendió. Su mano no había desaparecido, sino que se la habían cercenado. ¿Pero cuándo? ¿Con qué? No había tiempo para pensar. Una oleada de dolor abrasador le brotó del pecho y se extendió por cada nervio de su cuerpo. Bajó la mirada lentamente. Un puño de escamas negras le había atravesado la espalda, emergiendo del pecho y agarrando un corazón que aún latía. Su corazón. La mano se apretó. El corazón se aplastó. Y la conciencia del mercenario se desvaneció. Saltó de escena. Gritó Amiya. Tenía que hacerlo, cualquiera gritaría y se encontraría empapado en sangre y vísceras destrozadas. Levi no solo había atravesado el pecho del atacante y le había aplastado el corazón, sino que también había agarrado las costillas izquierdas del hombre y, como si estuviera abriendo un envoltorio de comida, destrozó su cuerpo. Trozos de carne, huesos y órganos explotaron en una niebla de sangre, tiñendo el campo de batalla de color carmesí. El agresor había muerto en el momento en que su corazón fue aplastado, pero su cuerpo desgarrado por la mitad permaneció en pie durante unos segundos antes de colapsar. Levi ignoró el cadáver. Su mirada estaba fija en el collar que había sacado del pecho del hombre. Era un collar muy característico. Tenía forma de espada. Espada del emperador, ¿de verdad te atreviste a dejar que uno de esos se colara en tus filas? Tiró el collar al suelo. Su voz no era fuerte, pero la furia en su tono era inconfundible. A lo lejos, el rostro de W se torció en una mueca fea. Ella no lo sabía. Pensaba que era solo otro mercenario carne de cañón. Nunca imaginó que se hubiera escondido tan profundamente. Un leve gemido interrumpió los pensamientos de todos. Alex. Misa recuperó el sentido de repente y corrió hacia su hermano. Hermana, sus heridas eran terribles. La daga le había atravesado el pecho, casi destrozándole el corazón. Con solo hablar, la sangre le brotaba a borbotones de la boca. No hables, no hables. Misa temblaba mientras intentaba cubrir su herida con las manos, pero la sangre manaba a borbotones. Sus pequeñas palmas no eran rival para la herida mortal. Hermana, no sirve de nada, estoy acabada. Él le dedicó una leve y amarga sonrisa y detuvo sus inútiles esfuerzos. Siempre quise decir algo, y ahora, puedo. No me dejes, Alex. Misa intentó mantener la voz serena, pero no pudo contener el temblor, y las lágrimas le corrían incontrolablemente por la cara. Buscaré ayuda, encontraré un médico. Scatterer sacudió suavemente la cabeza. No, hermana, escucha, siempre supe de tu situación, lo supe desde el principio, pero nunca tuve la fuerza, ni el coraje, para salvarte, y entonces ese hombre, realmente te rescató, hermana. ¿Sabías qué? Cuando lo oí del patriota, me dio muchísima envidia. No dejaba de pensar, si tan solo fuera tan fuerte como Regulus Arbey, tal vez no habrías tenido que sufrir tanto. Misa negó con la cabeza con fuerza. Intentó no llorar, pero las lágrimas seguían cayendo. Ese hombre, te lleva a la isla de Rodas, ¿verdad? Bien, ya no tendrás que involucrarte más en nuestro lío. Espero que seas feliz. Espero que vivas una vida llena de paz. Quizás nunca se había permitido pensar así, o quizás simplemente se negaba. Pero ahora, al borde de la muerte, con los recuerdos desfilando ante sus ojos, el chico llamado Alex por fin lo veía todo con claridad. Ella era su hermana. Su única familia en este mundo. Regulus Arbey. Con sus últimas fuerzas, el niño gritó. Cuida de mi hermana. ¿Me oyes? No la dejes sufrir más. Levi lo miró por un momento y luego asintió levemente.
Bien, eso era todo lo que necesitaba. Aliviado por la silenciosa promesa de Levi, Schutzatterer respiró por última vez. Sabía que este hombre no faltaría a su palabra. Le dirigió a su hermana una última mirada larga. Movió los labios, pero no emitió ningún sonido. Adiós y hermana, y lo siento, y sus ojos azules capturaron la imagen de su hermana una última vez, y lentamente perdieron su luz. La cabeza del muchacho Ursus se inclinó suavemente hacia un lado, con su mirada congelada en el cielo. Schutzatterer Alex estaba muerto.